Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un podcast más de la revista de Taehyung y hoy de verdad que traemos, yo sé que siempre les decimos que traemos un tema bien interesante, pero es que de verdad no es nuestra culpa de que todos los temas estén bien interesantes. Hoy muchas de ustedes se van a sentir muy identificadas con el tema que vamos a tocar. De verdad que se van a sentir súper identificadas porque todas hemos pasado por este camino. Y todos nos hemos sentido de repente como desorientadas, como que no sabemos qué onda, como de qué están hablando, pero van a ver qué interesante y qué divertido programa vamos a tener el día de hoy. Antes que toquemos el tema de lleno, quiero presentar a mis compañeras que van a estar platicando acerca de este tema y está con nosotros Lavanda desde Colombia. ¿Qué tal, Lavanda? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todas, todos los que nos escuchan. Muy feliz de volver a estar acá con ustedes y compartir un tiempo, un rato de debate. Sí, qué gusto escucharte también. Luz Navarro desde Argentina. Buenas tardes, buenas noches. Acá acompañando un podcast más de la revista de TAE, feliz de estar con ustedes. Sí, la verdad es que los disfrutamos siempre muchísimo. América desde la Ciudad de México. América. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes. Ya tenía un ratito que no estaba yo aquí en el programa, pero ya me volvieron a convocar. Hoy vamos a platicar. Por fin me tocó otra vez. Sí, hoy vamos a platicar sobre muchas cosas, muchas dudas que nos surgen cuando empezamos en este mundo. Espero que podamos aclarar varias de esas dudas para ustedes. La verdad es que siempre le digo a Dubia que es una letanía de redes sociales. Aquí es de verdad una letanía de términos que yo sé que ustedes luego van a identificarlos. Pero bueno, continúo presentando a mis compañeras con mucho gusto. Dubia López desde Michoacán, México. Hola chicas, qué gusto, yo estoy como lombriz en lodo, o sea, feliz. Un gusto de verdad estar con ustedes y por supuesto una emisión más, disfrutar de esta charla de café que vamos a tener sobre lo que ya están comentando. No se desconecten, no le cambien, quédense con nosotros. Así es, quédense con nosotros. Y bueno, por supuesto, Jessica Lavín desde la Ciudad de México también. Hola a todos. Pues muy contenta de participar en estos temas porque, bueno, como bien dijiste, Jania, todos a algún momento pasamos por ahí y pues cuando nos topamos con alguien que está pasando por ahí, pues siempre hay muchas dudas, muchas cosas. Entonces, pues la intención es platicar, disfrutar y pues aclararles lo más de cosas que sea importante para pertenecer a esta parte de ser ARMY. Sí. Parecen innecesarias de repente, pero cuando estás dentro ya del ARMY, de esta, que ya se ha vuelto una sociedad impresionante, de verdad te das cuenta lo importante que son estas palabras, como decía Jessica. Y bueno, me presento, yo soy Jania Vega desde el Estado de México, y hoy vamos a hablar de este tremendo reto que es ser Baby ARMY, porque de verdad es un tremendo reto ser Baby ARMY, porque vamos a partir desde el principio. Cuando te preguntan, ¿no? Por ejemplo, ahora que fueron los conciertos de Hobby, pues había muchas ARMYs, muchas eran Baby ARMYs y muchas ARMYs de toda la vida, ¿no? De que han estado con los chicos desde el inicio y muchas en el inter de estos años, pues se han ido agregando. Y cuando te preguntan, oye, ¿eres Baby ARMY? Y tú, ¿qué significa eso? Yo cuando entré y escuchaba el término Baby ARMY, yo pensaba que eran las Baby ARMYs, o sea, las chiquitas, lo que nosotros conocemos como teens. A mí me pasó exactamente igual. Es las primeras confusiones, ¿no? Pues, ¿cómo vas a ser baby si tengo casi 60? ¿No? Y entonces es cuando uno dice, no, pues, o sea, ¿a qué se refieren con Baby ARMY, no? O sea, ¿a qué le llaman Baby ARMY? Sí, exacto. Por eso les decía, se van a sentir súper identificados porque a todas les ha pasado esto, ¿no? Ustedes saben que en los grupos que nosotros tenemos de WhatsApp tenemos pues un grupo especial que es para ARMY Teens, que son las niñas entre 13 y 19, 20, 21 años más o menos, ¿no? Todavía hasta 21 años hay chicas ahí. Entonces yo pensaría que el Baby ARMY pues era precisamente este rango de edad, ¿no? O sea, las más o incluso las que llegan y dicen, es que yo tengo una hija de 7 años que es ARMY, entonces es mi Baby ARMY. Exactamente. No, y la niña sabe mucho más que la mamá. Las famosas Baby ARMY son las que tienen muy poquito en el fandom, o sea, las que recién
conocieron a BTS y no nada más recién lo conocieron, sino que tomaron esta dura decisión de vida, porque es de verdad, de pertenecer al fandom. Básicamente se considera como que Baby Army, desde que entras al fandom, como hasta el año y medio y 2, que ya empiezas a dominar como términos, actividades y esas cosas. Es lo que se dice, ¿no? Que es más o menos como, o sea, si tienes menos de año y medio o 2, te consideras todavía Baby Army. No, y ¿saben que más que nada? Que vayas como que agarrándole el hilo a todo esto. O sea, a lo mejor entras al fandom y te aprendes súper rápido los términos, ¿no? Y todo, pero por eso yo les decía, es un reto, porque no nada más es aprenderte los términos. Ustedes van a ver ahorita todo lo que significa ser Army. Por eso cuando eres Baby Army, eres digna de admiración, porque no sabes a dónde te metiste. Nosotros, las que estamos aquí, la más Baby Army que tenemos ahorita es la banda. La banda tiene prácticamente, ¿qué la banda? ¿Un año dentro del fandom? 2 años creo ya cumplo, ya 2 años este año. Pero sí, sigo siendo una Baby Army según lo que acaba de decir Jess. Entonces, pero cuando conocí efectivamente a BTS, realmente los conocí en el 2020, pero como que seguí de largo. Y cuando ya me interesé en el 2023, pues este universo, este microcosmos, se ha abierto para mí y no he podido salir de allí. Estaré, creo que todo el resto de mi vida tratando de entender este universo que es tan interesante además, pero claro, en el que en un momento me sentí súper perdida, decía como, además tampoco es que sea una persona joven, es decir, a los 35 los conocí, dije como, bueno, yo a quién le pregunto esto, tengo una hija de 14 en este momento, tenía 2 en ese momento, y ella pues sabe mucho más que yo efectivamente, pero vamos las dos ahí nadando, vamos ahí las dos nadando para entender estos términos y creo que las series ayudan mucho, creo que leer mucha literatura coreana también ayuda mucho y también leerse como todos estos artículos interesantes que han hecho de BTS que son magníficos y que además te ayudan como a despejar las dudas que tengas sobre este mundo ARMY. No entendía que era ARMY y ahora la tengo tatuada incluso en una mano porque me encanta el significado, entonces eso es así, como que va llenando tu vida. Oye, ¿te acuerdas qué fue lo que te costó más trabajo cuando conociste a los chicos? Lo que me costó más trabajo realmente fue entender los universos, por ejemplo. Creo que eso es algo que me llamó mucho la atención porque cada disco era un universo diferente. Además, hablaban y abordaban como temáticas diferentes que también están relacionadas con la literatura y eso a mí me apasiona un montón y sigo allí inmersa. Es decir, todavía no he salido de ahí. Cada vez conozco algo diferente y un enfoque diferente de cada disco y realmente es muy interesante, pero también es complejo. Por ejemplo, esta serie que salió que se llamaba Against You, que es como basado en el universo de BTS, pues esto es un universo entero realmente. Y pues además hay como un webtoon y esto es apasionante, pero realmente es interminable. Yo no he terminado de entender todas las eras y todos los universos de BTS aún. No, y no vas a terminar, o sea, te tengo una mala noticia, no vas a terminar, porque siempre sale algo nuevo, de verdad, ¿no? De verdad. América Luz, ¿ustedes recuerdan cuál fue su experiencia de ser Baby Army? Sí, yo estaba pensando en lo que decía la banda, ¿no? Porque a mí me pasó de conocerlos en el 2015 en realidad, pero no conocerlos a todos. Entrar al fandom por Suga y obsesionarme con esa sonrisa y ver que le decían Gumi Smile, ¿no? A la vez ver que hay dramas, leer y hacer un montón de cosas, empezar a escuchar recién su música, pero en el año 2016, que yo siempre digo que en el 2016 empecé a seguirlos y es cuando los conocí. En realidad los conocí antes, pero no los seguía a todos. Para mí era Suga, nada más. Entonces, apasionadamente fui cayendo en el año 2016, pero ya conocía canciones y demás. Y bueno, empecé en toda esta vorágine y no sé si tuve esto de ser llamada Baby Army, porque me parece que el proceso ese fue en este año anterior, que es cuando yo empecé a estanearlo, como dicen todos, ¿no? A seguirlos, a ver quiénes eran, quién era este, quién era el otro, y en el 2016, bueno, ya caer rendida. Así que no he tenido el honor de que me digan Baby Army y me gustaría. Es que sabes también qué pasa, que lo que yo decía, o sea, no porque te guste, por eso les decía que es complejo, o sea, ya hablando, o sea, estoy hablando en serio, parece
Parece que estoy Muy- bromeando, pero es en serio. Porque el que te guste no quiere decir que ya seas Baby Army. A lo mejor Exacto. te gusta y dices, ay, es que me gusta Y los como, escuchas y sabes 2 o 3 cositas, pero no te has metido de lleno en una palabra que mencionó ahorita Luz, estanearlos, ¿no? Todavía no los estaneaba y la gente dice, ¿qué fregados es estanear? ¿No? ¿De dónde sí, viene? Y que bueno, no, A mí me pasó yo creo que en el 2016, por eso digo que en ese año yo empecé a seguirlos y los conocí. En el 2016 yo descubro la canción Walien 52. Ese año la escuché todo el año. ¿Viste cuando te aparece en Spotify a fin de año cuál es la canción que más escuchaste? Bueno, pues a ujú, Walien 52 y de hecho es del 2015 la canción, ¿no? Entonces ahí podría haberla descubierto un año antes, pero no, fue un año después. Me pasó que estuve en grupos, obviamente online, y fueron muchos grupos de WhatsApp mexicanos, o sea, muchas chicas mexicanas, o sea, agradecida con ustedes siempre porque vuelvo a México de alguna manera. y por fin llegaste al mejor de todos. al mejor de todos los Gracias, grupos. Luz, gracias, Luz. He sido América. formada y enseñada por ustedes. Y bueno, haber estado en grupos de stream y toda una locura. Pero bueno, una va también tomando su camino y sus decisiones. Entonces empecé a descubrir gente acá, que eso es lo más apasionado, digamos, que me ha pasado a mí. Encontrar gente en Argentina y encontrar gente acá, en mi ciudad, en San Juan. Que eso es algo también muy lindo, ¿no? Eso es algo que los grupos nos van dando. América, tu experiencia como Baby Army. Yo como Baby Army, pues yo creo que fue corto mi tiempo como Baby Army. Yo tuve que aprender a ser veterana en un tiempo muy cortito A nosotros no nos eches la culpa de que tuviste que dejarse de ser Baby Army en 2 meses. Ustedes me pusieron así de, vámonos, a ver, te me alistas y te pones y son estos términos y te los aprendes y yo así de, espérame tantito, estoy nadando a la deriva en un mar abierto. Pero la verdad es que fue lindo porque fue parte de que yo quería saber, entonces fue como autodidacta, empecé a buscar, dije, ¿y eso qué significa, no? Y empezaba yo a buscar y luego pues ya cuando llegué con ustedes al grupo, me ayudaron mucho, me empezaron también como a decir, no, es que esto significa esto, otro y así. Y ya cuando me acogieron como colaboradora, ya de, a ver, América, ponte las pilas y así de, ay, espérenme, te las tengo que alcanzar en ese nivel porque voy muy atrás. Entonces, yo sé que todavía me falta saber muchas cosas, pero desde mi perspectiva creo que mi etapa de Baby Army sí fue corta a comparación de algunas otras y no se me dificultó tanto. Eso es lo que yo creo. Habrá otras personas que me digan, cállate, tú todavía eres Baby Army. Rubia. Pues miren, yo siempre he pensado que nunca dejaré de ser también Baby Army, porque siempre hay cosas nuevas que aprender, o sea, no solamente el vocabulario, sino sobre los materiales discográficos. De hecho, mi cercanía, como ustedes saben, a la agrupación fue a través de la música. Y después fue cuando una amiga me dice, es que hay un grupo de chicas, nunca me dijo Army, yo no siquiera sabía que era Army, porque, pues no, o sea, no sabía, o sea, todavía yo había comenzado a escuchar canciones que me llamaron mucho la atención y ver materiales y demás. Incluso, ya sabes, si te metes, cuando eres muy Baby Army, o sea, iniciando, que te jaló una canción o lo que sea, pues comienzas a buscar sobre ese artista y encuentras de todo. En línea hay cosas muy positivas, pero cosas también que son muy negativas. Inicié con ustedes desde el 2022, ¿verdad? Es que yo a la par de conocer a la agrupación, básicamente me hice Army y fue a través de ustedes, de Army John Forever. ¿Y qué fue en el 2022 más o menos? Y pues he aprendido también mucho de ustedes, que ya llevan más tiempo en el fandom y pues sigo aprendiendo, porque al principio, déjenme de comentarles, que muy al principio me dejaba llevar por imágenes en internet de estos estos Photoshop que donde ponen la cabeza, por ejemplo, de cualquiera de los integrantes, de los BTs, y el cuerpo es de otro. ¿Cómo caía yo en esas trampas de los edits? Claro, Oye, Dubia, todavía no lograbas identificar el dedo
pequeño de Jimin, el Exactamente. brazo izquierdo de Nam, o sea, Sí. el lunar que tiene perfecto Nam, que una vez cuando Jessica y yo lo descubrimos casi nos desmayamos, Sí. el lunar que tiene perfecto Nam, o sea, de verdad, porque ahora ya puedes reconocer. Claro, Sí. tengo bien mapeado los tatuajes de Jungkook. O sea, yo puedo deslizarme en su piel y conocer perfectamente los tatuajes y reconocer, no, este no es el brazo de Sí, JK. claro. Y digo, a estas alturas, pues ya reconozco mucho este tipo de trabajos que el mismo fandom crea, por diversión, por cosas así por el estilo. Pero también otras cosas que la verdad, les voy a ser bien sincera, y se me hacían muy ofensivos, que eran los chips, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de las creaciones. Me encontré, por ejemplo, gente muy talentosa, chicas, chicos y chicas dentro del fandom que hacen arte, dibujo a mano alzada, por ejemplo, así en grafito, de las imágenes de ellos, ¿no? Y dices, wow, qué talentosa, qué Dibujos, talentosa. Sí, esculturas, tejidos, bueno, lo que todo quieras, cualquier lo tipo de que cosa que quieras. exactamente. Gente muy diestra también, por ejemplo, en manipuladores de imagen, no solamente para hacer estas creaciones de la cabeza de él con otro cuerpo, ¿no? Sino a armar diseños en computadora, en ordenador, también excelentes trabajos. O sea, comenzaba a verlos, hasta platiqué de ello en un blog, ¿no? De esta gente talentosa que te encuentras, que dices, wow, este fandom tiene todo. No solamente son las chicas de 15 años. A estas alturas, pues obviamente cuando arrancaron los chicos y que aquellas chicas tenían las edades más o menos de ellos, a estas alturas, pues obviamente hay fandom de 30 años, ¿no? Pero nos De la unimos edad de ellos, de más de la de edad 30. de ellos. Y a estas alturas nos hemos integrado mujeres de mediana edad, o sea, en sus 40, en sus 50, en sus 60, En somos sus 70. en sus Nosotros 70. tenemos O hasta más. Hemos tenido incluso participantes del gente de grupo. más edad. Una 34 señora que Exactamente. años tenía tuvimos una 80, vez. ¿te acuerdas O una que sea, tenía 84 y estaba la mamá, la hija y la Sí. nieta? Estuvieron las wow, tres. las Ahora tres sí que las tres generaciones. generaciones de los grupos, sí. Pero Wow. fíjate que inclusive lo que estás comentando, Dubia, de estas imágenes, que lo vamos a comentar más adelante también, todo lo que implica todo esto, inclusive todo eso es parte de ser Baby Army, porque efectivamente cuando eres Baby Army, tú te vas con la idea que te vende, desgraciadamente, muchas de estas personas que están dedicadas a veces a hacer, pues imágenes que son, en algunas ocasiones, pues, y lo comentábamos, inclusive hasta ofensivas. Yo siento que ahora ya afortunadamente esto ha cambiado mucho. Al abrirse el fandom, trajo muchas cosas muy, muy, muy positivas, porque inclusive ellos mismos han cambiado un poco estas restricciones que había, que también las vamos a platicar, pero también estas restricciones que había con su cuerpo, que antes de verdad, o sea, le ponían un emoji a la media pedacito de pecho que se le veía a Jin, y entonces obviamente cuando te encontrabas a lo mejor una imagen que mostraba un poquito más, pues todo el mundo se volvía. sorprendía, ¿no? Me Se imagino volvía como en loco, ¿no? principios del siglo, como a finales del siglo XIX, Sí, ¿verdad? Que la mujer se subía 1 exactamente. centímetro a la falda y entonces era la locura porque enseñaba 2 centímetros del tobillo. Pero es que así Así era, tal cual Jessica. estamos, así tal cual, Acuérdate, así era, así así tal cual. estábamos. ¿Te acuerdas? Yo lo tengo muy presente. En la pandemia, ellos hacían programas de radio. No sé si recuerden, grababan como Sí. programas de radio. Entonces estaba platicando de un perro, y entonces Jean traía una playera que se le bajaba, yo creo que medio centímetro, ¿verdad? Y le ponían un emoji. Y todo el mundo en el grupo decía, ¿por qué le ponen el emoji si no se le va a ver nada? Porque la playera, pues, era mínima, ¿no? Pero bueno, es que de verdad es muy curioso todo lo que pasa en este fandom. Bueno, Jessica, yo creo que ella es nuestra Army, ella ya no entra en Baby Army para nada, pero porque es la que más sabe de todas, pero bueno, cuéntanos cuando fuiste Baby Army. Pues mira, yo conocí a BTS, yo creo que por ahí de principios del 2018, mediados, porque yo pues toda la vida vivo con música puesta, ¿verdad? O sea, el Spotify y yo nos levantamos juntos y nos dormimos juntos, ¿no? Y entonces en las recomendaciones que Spotify te pone, pues me empezó a salir que el K-pop y el K-pop y el K-pop y yo decía, ¿qué es K-pop? Y entonces una vez le pregunté a mi hija, que en ese tiempo tenía pues como 11 años, oye, ¿te gusta el K-pop? Y ella me decía, ay, pues no sé, no lo sé mucho, ¿no? Estaba ya todavía en quinto de primaria.
Y pues yo empecé a oír unas canciones en general de K-pop y decía, pues también, pero no las pelaba mucho, ¿no? Y ya después, como un año después, por una sobrina que es más grande que mi hija, ella iba a hacer una presentación bailando para un concurso de esa escuela y escogió una canción de BTS. Y entonces, como una de las de su grupo faltó, pues le dijo a mi hija, oye, prima, pues échame la mano y ven a bailar con nosotros. Y entonces, me dijeron, oye, ¿nos puedes hacer un video, tía? Porque pues yo desde mucho tiempo antes, pues siempre me he dedicado a cosas que tienen que ver con el diseño y la edición y muchas cosas, ¿no? Entonces me puse a buscar videos de BTS y a buscar la canción y pues me empezaron a salir cosas de ellos y yo dije, mira, están simpáticos los chavitos, ¿no? Y entonces les armé el video, les armé una lona que mandamos a hacer con fotos de ellos, ¿no? Que era como la parte del escenario. Y pues de ahí me empezaron a llamar 2, 3 canciones, ¿no? Como la atención, pero pues tampoco como que no le di gran importancia, la verdad. Hasta que, obviamente, como yo empecé a oír canciones, pues el algoritmo me empezó a mandar más canciones de ellos. Y a mí llegó un momento que donde me engancharon fue con el video que yo vi de Blood, Sweat and Tears, porque yo lo vi y dije, es que esto no es un video musical, o sea, es una película, es totalmente cinematográfico, ¿no? Y entonces me puse a buscar la letra de esa canción. Y empecé a buscar la letra y pues obviamente como estaba en coreano parte, en inglés parte y eso, pues ya empecé a buscar traducciones y tal. Y yo empecé a investigar porque pues uno que le empieza a dar la obsesión, ¿verdad? Cuando te brinco un tema nuevo. O sea, yo empecé a buscarlos porque a la hora de empezar a buscar sobre la canción y sobre el video, justamente me topé con esta cuestión del universo de BTS. Me empecé a topar con, pues, que tiene que ver con los libros, y entonces empecé a investigar de eso. Y pues literalmente yo por mi cuenta y sin grupo ni nada, o sea, yo empecé a investigar de ellos, o sea, la parte musical, la parte de video, porque a mí me llamaba mucho la atención. Lo que me empezó a llamar mucho la atención es que decía, es muy diferente el manejo de la parte visual de un video con respecto a artistas occidentales de ese tiempo, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a llamar a mí mucho la atención, la música, las letras y tal. Y pues ya como más o menos 2 años después de que yo ya estaba como investigando y sabía cosas de ellos, había términos que sí los reconocía yo porque pues seguía también algunos otros artistas. O sea, nunca he sido así como fan clavada mucho de algún artista a otro, pero como siempre escuchaba pues de muchas cosas y siempre también me ha jalado como la parte tecnológica y de las redes y todo lo demás, pues había términos que ya escuchaba yo para fans de otros artistas y cosas así. Y hasta que un día, mi hija fue la que me dijo, oye mamá, es que vi un TikTok de una señora que quiere hacer un grupo de mamás ARMY. Entonces, pues métete para ver que te den las noticias y pues vayamos a ver a los, o sea, cuando haya cosas de ellos, ¿no? Y entonces me metí a ese grupo de WhatsApp y pues ahí fue donde conocí a Jania y a otras amigas con las que empezamos esto. Pero pues yo o sea, yo cuando llegué al grupo, pues yo ya sabía muchas cosas de ellos, pues porque yo las empecé a investigar por mi cuenta, ¿no? Por cosas que me llamaban la atención. Que no venías tan baby, digo, ya dabas unos Sí, pasos. No venía ya tan baby para nada. Pero fíjate que esos de los términos que ahorita estás diciendo, Jessica, que vamos a ver más adelante, yo creo que esa es una de las partes más complicadas de entrar al fandom. Mi experiencia como Baby Army fue, les voy a ser sincera, bueno, primero el identificarlos, ¿no? Yo creo que eso ha sido la parte más complicada que yo los veía como siempre a todos iguales, ¿no? Después, algo que a mí me llamó mucho la atención es que yo veía, empecé primero viendo lo de las eras y me acuerdo que encontré un video donde unos chicos explicaban todo esto de el Love Yourself, lo de la campaña. A mí me llamó muchísimo la atención ver a Nam en la ONU hablando un inglés perfecto y él bien plantado. Y yo decía, es que este chico que va, o sea, yo pensé que él era, no sé, o sea, se me figuró muchas cosas, menos que fuera el líder de BTS. Él tan controlado con sus emociones, en un discurso perfectamente estructurado y él con sus emociones, o sea, eso me gustó mucho. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue que yo veía en diferentes lugares los famosos ships, que ese es un tema que yo creo que podría ser igual de un programa, pero el hecho era de que... Si empiezas a buscar y es los primeros videos que te salen, las primeras imágenes que te salen, es lo más popular, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención es que obviamente te daban a mostrar, o sea, así como que un poquito medio escondido, pues que eran parejas algunos de ellos, ¿no? Claro. Y entonces yo decía, pues que todos son parejas o qué onda, ¿no? Porque los veía, ¿no? Veía, por ejemplo, algunos de los chicos, no sé, Jungkook y Jimin, ¿no? Y así como que medio te develaban que eran como pareja.
Entonces, pero no nada más ellos, sino que yo empecé a ver de otros grupos, por ejemplo, a Moonbin y a Chenuo. Yo decía, bueno, pues que aquí todos son pareja, ¿qué onda, no? O ¿En el K-pop no hay otra cosa o cómo? que no hay, exactamente. Entonces yo me puse a investigar qué era lo que pasaba, o sea, por qué las relaciones eran así, no sé, porque dije, esto debe de ser algo cultural, algo social, porque no es posible que los hombres se relacionen, o por qué pasa esto. Lo investigué, que por ejemplo en Corea las escuelas pues antes eran de hombres y de mujeres, y los hombres, o sea, no está mal visto que entre hombres se demuestren su afecto, se digan que son guapos, porque bueno, al final de cuentas nosotros venimos de una cultura machista en que entre hombres no se pueden decir eso. Entonces allá pues es algo más permitido, más natural. Creo que fueron de las primeras cosas a las que yo me enfrenté como Baby Army, que de repente me causaba cierto conflicto. Y después, obviamente, el vocabulario, ¿no? Pero yo creo que deberíamos bueno, regresando a esto de ser Baby Army, yo creo que sería muy interesante, no sé quién de ustedes, chicas, porque déjenme que les diga algo. Ante la necesidad que había dentro de los grupos, de la gente que nos sigue, de saber qué es lo que pasaba con estos términos, en la revista de Tejión, a Jessica se le ocurrió hacer un glosario, ¿no? Entonces nosotros hicimos un glosario porque de verdad se convirtió en una necesidad, porque había muchas preguntas acerca de, oigan, ¿y qué significa esto? Oigan, ¿y por qué se usa este término? ¿No? Entonces, y que en ese tiempo, perdón que te interrumpa, pero en ese tiempo había 2 o 3 cositas que la gente comentaba en las redes en español. O, por ejemplo, alguna publicación que te decía 5 o 6 palabras qué significaban, o 10 palabras, en algún, ¿cómo se llama? Como tipo blog, ¿no? Había como estos blogs y ya era en español. Pero como en la revista de Tejión, pues literalmente yo me fui a investigar a fuentes en inglés, fuentes en coreano, de fandoms del mundo, ¿no? O sea, clubs de fans, de cosas así, pues para sacar creo que fue el primero Jessica, como que en español que vimos de tantas palabras, ¿no? Jessica, ¿te acuerdas que cuando empezamos con esto de la revista, pues obviamente éramos un equipo, Jessica, yo y otras chicas, y te acuerdas una vez que creo que tú o Tichi, no me acuerdo quién compartió de una revista que se hacía, creo que en Finlandia, Yo la no sé encontré dónde. en Polonia. En Yo la Polonia, y encontré. obviamente Una estaba en revista polaco, sobre ¿no? BTS en Polonia, Porque además, digital, en aparte, polaco. ¿te acuerdas quiénes la hacían esa revista? Porque nosotros empezamos, o sea, pues, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Y no quiero herir susceptibilidades, pero las primeras que hicimos una revista en español para ARMY fuimos nosotros, fue la Tal revista de cual. Tejión. Y eso es Entonces, neta. Encontré una revista en Polonia, una revista que hacían solo BTS, que la hacían impresa, más o menos la sacaban cada 3 meses, o sea, eran 4 números al año que sacaban, y la podías encontrar en formato digital, y venía en polaco y en inglés. Y había otra que era totalmente digital, que era en una población de Gran Bretaña, ¿no? En una ciudad pequeña de Gran Bretaña, que pues las hacían igual señoras, ¿no? Como explicando un poquito también, pues, quiénes eran, qué hacían, tenían como la lista de todos los álbums, cosas de ese tipo, pero en español oye, no había. Jessica, ¿te Ajá, acuerdas quiénes hacían la revista? Que eso fue lo que a mí más me llamó la atención. ¿No te acuerdas? Las que escribían esa revista sí, eran médicos. eran médicos. Médicos, psicólogos. De hecho, había un médico, o sea, un army Un boy, hombre, ajá, un un hombre. psicólogo que hablaba, Eran y psicólogos, eran una asociación maestras, de médicos los que pedagogas. empezaron eso. Entonces a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque dijimos, bueno, o sea, todavía esto o sea, de las armies mamás y mayores estaba en pañales, o sea, era un tabú todavía, ¿no? Y estos médicos allá en Polonia ya empezaban a hacer este tipo de revista. Entonces esto fue lo que a nosotros pues realmente Eran un nos comité de motivó. una universidad, o sea, eran parte de una, sí, de una universidad donde los maestros, o bueno, estas personas, que incluso yo los empecé a encontrar, que ellos tenían, o sea, ellos escribían en blogs científicos, por ejemplo, médicos, o sea, eran gente que escribían otras cosas, y eso nos llamó muchísimo la atención porque, pues, era así de, ¿cómo crees? O sea, ¿no? Sí, Pues, y era en otro idioma, ¿no? Quería comentar que es muy interesante lo que están diciendo porque a mí me pasó con BTS, sobre todo me pasa, aunque me he dado cuenta que es algo que es muy común en los grupos de K-pop, pero estos universos que están ligados como a literatura y demás, dan para unas discusiones
sobre todo psicológicas, pues digamos que mi disco favorito, por ejemplo, es Map of the Soul. Y este disco tiene todo un entramado literario, psicológico, que es súper interesante. Entonces, claro, yo cuando empecé a descubrir como todo ese entramado que viene detrás del bellísimo nombre de BTS, pues dije como, bueno, aquí ya estoy inmersa en otras cosas que no son solamente la música, sino que tiene otros lenguajes artísticos, científicos, que son súper interesantes. Hubo un momento en que a mí mi hija me dijo, no, pues es que tú vayas, es Jungkook. Y yo, ¿mi qué? Yo ni idea qué era ese término, yo como así. A mí me gusta Jungkook. Yo llegué a BTS por Jungkook, pero esto del bias, yo era como, ¿qué es esa vaina? De hecho, a mí también se me dificultó el ARMY al principio, precisamente porque era una palabra que yo decía, ¿qué es esto? El ejército, ¿sí? Como que lo ligaba además con el inglés, entonces como que decía, ¿qué es esta vaina que están preparando? Y pensaba todo eso como en estas palabras que vienen del inglés y como que el bias. Y ya después termino entendiendo a qué se debe esto del bias y el Greker también, que a mí me parece súper interesante porque termino también teniendo uno que es Tae, claramente, y ahí van junticos los dos. Jungkook y Tae para mí son como que siempre van juntos, pero estos términos fueron como, sí, como que empecé a meterme ahí como en ese mundo de los bias, y pues es algo muy común realmente en el K-pop, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que desde un inicio, o sea, ya al empezar nosotros a seguir a BTS, nos salta una pregunta. ¿Qué es BTS? BTS es el nombre de un grupo que inicialmente las siglas significaban Bangtan Sonyeondan, que significa chicos a prueba de bala. Ellos decidieron usar ese nombre, pues porque en un inicio a ellos les costó mucho trabajo, venían de una empresa, como ya todos sabemos, que están en bancarrota, y les costaba mucho tener el apoyo económico o el recurso económico para que ellos pudieran desarrollar lo que ellos querían desarrollar. Inclusive, ¿te acuerdas que esa primera imagen de los chicos era precisamente un chaleco antibalas? Un chaleco. Sí, el logo, el primer logo. El primer logo. Ajá. Ya después, en el 2017, 4 años después que ellos empiezan a internacionalizar, estuvieron en tratos con varias agencias de diseño gráfico para recrear un nuevo logo que las representara y cambiaron el nombre. Ya BTS no se significaba Bangtan Sonyeondan, sino pasó a ser Behind Design. Entonces, ahí fíjate, eso por ejemplo, eso de behind the scenes, perdón, fue una cuestión que los americanos asumieron de BTS, porque en alguna parte de un video ellos mencionaron que estaban detrás de escena. Y entonces asumieron que BTS, que en inglés quiere decir behind the scenes, ¿no? Se refería a detrás de escenas. Pero en algún momento Namjoon lo desmintió. O sea, dijo, BTS jamás significó detrás de escena, o sea, eso es un término americano y nunca se refirió a eso, pero se empezó a regar como mucho por el fandom porque, pues, los americanos asumieron eso. Y el logo, al final de cuentas, fue unas figuras geométricas que les dieron el símbolo de que eran como unas puertas abiertas. Y entonces hicieron también el símbolo de ARMY, que es la contraparte de las puertas, o sea, está viendo desde otra perspectiva. Bueno, para empezar, pues tendríamos que empezar por ahí, ¿no? O sea, esa es la primera pregunta que nos salta. Y ya después nosotros nos vamos, empezamos a escuchar mucho la palabra vallas, ¿no? Que quieres tú vayas y quieres tú vayas Greeker y que no sé. Entonces, vallas significa el término en inglés de quién es tu favorito. O sea, el término significa de qué es tu persona favorita, es la persona en la que más confías, la persona con la que más te puedes identificar, la persona que más te llama, que más te atrae. Entonces, cuando te dicen quién es tu vallas, te están preguntando quién es tu miembro favorito del grupo, quién es el que más te llama la atención, a quién sigues, por quién mueres, quién te gusta más por su forma de ser, por su carácter. Y después viene el término bias Greeker, que quiere decir quién es el segundo. Tienes un primero y tienes un segundo. Ese Greeker es decir que estás así como a un paso para cambiarlo por tu bias. Pero siempre... No, eso no, jamás, jamás. No, yo tampoco. Es el Vallas y el Vallas, Greeker. Pero casi no, perdón, América. Me emocioné. Es que no lo pude concebir. Me acuerdo de Kanye haciendo una presentación diciendo, porque el Vallas es el Vallas. Es el Vallas. Y como yo siempre digo, uno podrá cambiar de marido, pero de Vallas jamás. Jamás.
Y otro término que han estado usando mucho o que se ha mencionado ahorita es los chips. Los chips significan a parejas, ya sea amistosa o romántica, que el fandom hace. No quiere decir solamente que sea romántico. A lo mejor son parejas amistosas, son amigos entrañables, pero que en la cultura occidental o dentro del fandom se ha ido como, ¿cómo te puedo explicar? Se ha ido no es deteriorando, se ha ido cambiando, se ha ido deformando a ser solamente romántico. Déjame ampliar un poquito la información y cómo se derivó a que el fandom lo considera romántico. Esta cuestión del shippeo o el ship empezó a surgir, de crear una relación cuando, no sé si se acuerdan, una serie que había que sería el señor Spock, que era que era una nave que andaban, que más o menos fue alrededor en los 80s, por ahí. El Capitán Kirk y el señor Spock. ¿El viaje a las estrellas? El viaje a las estrellas. Entonces, bueno, de ahí empezaron a decir a sugerir que pues había una relación entre el señor Spock y el Capitán Kirk, ¿no? Porque pues estaban todo el tiempo en la nave y pues todo el tiempo estaban con los monstruos que había, la gente que estaba ahí. Y entonces en Estados Unidos empezó a hacer el término shippear, salió de que pues justamente estaban en un ship, en una nave. O sea, ship significa nave. Entonces era de ship y el relationship, ¿no? O sea, la relación también que pues cuando hablas así, hicieron un juego de palabras. Los gringos son muy dados a hacer juegos de palabras para ese tipo de cosas y de ahí vino lo de los chips. Después lo empezaron a hacer con actores y artistas, ¿no? Estadounidenses, que era el chip, por ejemplo, uno que fue muy mega famoso fue el de Brad Pitt con la chica esta, se me fue ahorita el nombre, la de Friends, ¿no? Jennifer Aniston. Con Jennifer Aniston, ¿no? Que era el chip de Jennifer Aniston y Brad Pitt hasta que se volvió realidad, ¿no? Hubo también como el de J-Lo con uno de sus 500 maridos que ha tenido, ¿no? Con varios el chip, ¿no? Y de ahí, o sea, de ahí se empezó a trasladar a grupos de músicos, ¿no? O sea, uno de los, por ejemplo, en los Backstreet Boys, pues había chips, ¿no? En los One Directions había chips, ¿no? En las chicas estas de las inglesas, que bueno, ya estaban más grandecitas, pero también hubo chips, ¿no? Estas de las Spice Girls. Y así llegó al K-pop, ¿no? Y llegó al K-pop. Y en el K-pop, pues obviamente los fans empezaron a hacer los ships. Primero era como que asociar, pues no necesariamente románticamente, sino como una pareja. Otro que también fue famosísimo, no sé si se acuerdan ustedes, de los Expedientes X, que era Scully y... Sí, ¿no? fue muy famoso. O sea, eran ships muy, muy famosos. Era como, aparte que eran amistosos, pero como que la gente, el espectador decía, ay, pues es que harían buena pareja, ¿no? Quedarían bien. O se empezaron a darle como ese tinte como romántico. Y en el K-pop, pues obviamente se extendió mucho más también. Y pues de ahí, ¿no? O sea, empezaron a decir, es que vamos a hacer un ships. O sea, como los fandoms decían, preferible que haya un ship a verlo con alguien de fuera. Que por ejemplo, unos de los más fuertes eran de los de Big Bang, por ejemplo, ¿no? Con G-Dragon, con Taeyang, con ellos, que pues, ellos eran ya idols cuando los BTS eran chiquitos en su secundaria, primaria, y sobre ellos ya se hacían chips también y decían, prefiero ver entre ellos dos algo a que me estén poniendo el cuerno con alguien más. O sea, digo, traduciéndolo a un lenguaje más latino, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, que dentro del K-pop, sí esos chips, más allá de una relación de amigos, como a lo mejor en los otros casos, o de posible relación de pareja, creo que en el K-pop sí se hace ya con esta connotación de pareja, o sea, sí se va directo. Te digo, ya desde, por ejemplo, One Direction, o sea, de los One Direction ya hay varios chips que ya los asocian como novios, maridos, parejas y demás. O sea, también empezó de este lado. Digo, a lo mejor acá nos llegó por el K-pop, porque pues la mayoría no estaba metida en esas cosas, pero ya o desde más común, los One ¿no? Directions y de Backstreet Boys ya había chips entre los miembros, supuestamente. O más común, yo siento que es como más común allá, ¿no? Porque yo aquí nunca lo había oído, hasta que esa es una de las cosas que también cuando entras al fandom, empiezas a escuchar, ¿no? Eso de los chips, yo acá nunca lo había oído. O sea, acá era de que, pues quién sabe qué pasará entre ellos, pero no tenía como un nombre. Ajá, y allá sí ya tiene este nombre. Y también, bueno, otro de los términos que hemos estado hablando muchísimo, pero que no sabemos, que lo decía la banda,
Pero cuando yo los conocí, yo también dije, ARMY, fíjense lo que yo pensé, que se le llamaba al fandom ARMY porque obviamente venía de la Armada de Estados Unidos, esta parte del ejército de Estados Unidos, y que era como su ejército de protección de ellos. Era como haciendo connotación a que, pues es que son un poquito... Bueno, como los defensores, ¿no? Como los fans defensores. defensores de los chicos. Los fans defensores de los chicos, exacto. O sea, que era un ejército que los protegía. Yo pensaba que era eso, ¿no? Ya cuando supe lo que significa, que es una cosa bien linda, la banda, no sé si lo tengas por ahí para que nos platiques qué es lo que significa ARMY, porque además se me hace algo bien bonito, la verdad es bien bonito, y no tienen, pues a lo mejor no es precisamente esta connotación con la que nosotros lo comparamos de que es un ejército armado digno a pelear. Sí pelean, porque miren que pelean, pero de otra manera. Ok, la banda. Me pasó lo mismo, como que pensé lo de ARMY como el ejército, y luego cuando entiendo el acrónimo, que es Adorable Representante MC para la Juventud, dije, guay, es muy lindo, es bello, porque además Jungkook lo tiene tatuado en su mano derecha, y esa fue una de las cosas que a mí más me conectó, sobre todo con Jungkook, que es porque le gustan los tatuajes y a mí me encantan los tatuajes. Entonces, cuando yo veía este tatuaje y este acrónimo, lo que significa, creo que realmente ARMY se ha convertido en eso para BTS, ¿no? Y es como también cómo los protege. Aunque esto del fandom también es un universo muy complejo. Creo que sí, las ARMYs, los ARMYs son personas que han tratado de cuidar a BTS, porque pues BTS también todo el tiempo está cuidando a sus fans. Siento que la música, el mensaje, lo que tratan de transmitir, nos cuida de alguna forma. Realmente a mí me han cuidado muchísimo. Entonces creo que esto de cuidarles de vuelta es totalmente comprensible. Entonces, más ARMY que nunca, por supuesto. Ahora sí. Pero bueno, mira, yo quisiera nada más igual complementar algo. El fandom, que antes, bueno, en mi época era el club de fans, ¿verdad? O sea, ya después de tiempo se le empezó a llamar fandom, pero que el fandom también es un término en inglés que significa un grupo de fans, pero el término de ARMY, que fue puesto por ellos, ¿no? Por ellos, por la compañía hacia su club de fans, literalmente, que mencionaste que es Adorable Representantes MC para la Juventud, ¿no? Y mucha gente no sabe lo que quiere decir MC. Entonces, si lo traducimos literal, MC quiere decir maestro de ceremonias, pero ellos no se refieren como a un maestro de ceremonias, que es alguien que va a llevar un programa, ¿no? O una conferencia, algo así. MC se le llama también, así como maestro de ceremonias, a un hip hopero líder en una competencia de hip hop, de lo que se llama el freestyle. Siempre hay como uno que es el líder, y el líder se le llama MC, a un rapero líder que hace una competencia. Es como el que lleva, digamos, la competencia. Exacto, es como el que lleva la competencia. La competencia, y es como el que marca la línea de la competencia. Entonces, por eso, como BTS empezó siendo un grupo de hip hop, o sea, no entró como para hacer un grupo de pop tal cual, sino la primera fase de BTS estaba enfocada a ser un grupo de K-pop, de hip hop, por eso era el nombre de MC, porque tenía que ver con un rapero líder, ¿no? Ahora, hay términos que a veces también luego nos confunden un poco, porque ya cuando llegaron acá al español, ahorita afortunadamente hay mucha más gente que también habla coreano y todo, pero al principio era la traducción al inglés o la romanización al inglés del coreano. De hecho, muchas veces por eso nos cuesta pronunciar el coreano, porque cuando vemos el coreano en letras está romanizado al inglés, pero nosotros en español pues no pronunciamos las palabras ni las letras así, porque el término en coreano es AMI, o sea, literalmente es AMI, sin la R, ¿no? Pero ya en la romanización terminó siendo ARMY. Y entonces también por eso empezó a darse como de, pues es ejército, no es ejército, sí, en la parte de la traducción, ¿no? Y por ejemplo, esta parte de adorable, ellos utilizan como ciertos términos, como para decir algo. El adorable, muchas veces, el término que se usa en coreano de adorable y precioso es básicamente similar, o lindo y precioso. Pero en el precioso, o sea, nosotros, por ejemplo, en el español, cuando tú dices algo es precioso, es porque, como dices, es muy bonito. Y el precioso, como ellos lo consideran en el coreano, ¿cómo se considera? Es algo que tiene mucho precio, o sea, que tiene mucho valor, algo que es muy preciado.
Por eso no sé si han visto en los dramas que luego dicen, es que yo sé que, o sea, van a regañar a alguien y dicen, es que es el hijo precioso de alguien. O sea, no se refieren como que es el hijo bonito de alguien, sino es el hijo que tiene mucho valor para otra persona y por eso merece un respeto, merece una consideración. Entonces, en la traducción, digamos, más aterrizada, entraría la palabra precioso de un alto valor. Pensé que ibas a hablar de este término que yo cuando lo conocí tampoco sabía qué era, porque era otra de las cosas que no entendía, que por qué de repente hablan así como que, así, no sé, así, ¿no? Como muy cariñoso. Cuando término, estas cosas de las firmas que les ponen las orejitas, las coronitas, exacto, ándale. Eso para mí fue demasiado choqueante en el sentido de que, porque además yo no los veía ellos intimidados de que les pusieran los moñitos, las florecitas. normal. No, o sea, normal. Y la voz, ¿no? Este famoso, no sé si lo voy a pronunciar bien porque ya saben que a mí el coreano nomás no se me da, pero este famoso Aigo, ¿ya? Aigo. 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 Okay, Aigo. este famoso Aigo, que hablan así, ¿no? Y entonces yo decía, como que a mí se me hacía muy raro, porque es lo que les digo, o sea, nosotros, imagínense, yo tengo 60 años casi. Yo jamás he visto a un hombre vestido de charro hablando así. Ni siquiera, o sea, mi papá para nada era cariñoso. Y así como que, no, como les digo, ¿no? A los varones haciendo berrinche, o sea, hombres adultos haciendo berrinche. Sí. Y mujeres, no sé, entre sus 20 y sus 30, hablando así aniñadas, ¿no? ¡Opa! Y las manitas así en los cachetitos, ¿no? Sí. Yo hasta mucho tiempo después supe por qué se ponían las manos así en los cachetitos, y es una flor, ¿no? Lo que decía, no sé si la banda o alguno de ustedes decía, ¿no? Entonces, todas estas cosas de verdad para nosotros. Que uno ve y dice que esas payasadas que, discúlpeme, pero yo decía, ¿esas payasadas qué? Sí, yo decía lo mismo. Yo no decía eso, yo decía, qué chistoso que hagan todas estas cosas así, ¿no? Te digo, de la voz. Hay un video que me encanta, que están todos, que de hecho todos se empiezan ahí sí, la palabra literalmente es burlarse, se empiezan a burlar de Nam, porque me imagino que es el que menos lo hace, este famoso Aigo. Y no le gusta, sé es el que menos le gusta. Entonces, y mire, suelta la carcajada, Tae tirado en el piso, todos tirados riéndose del pobre de Nam, que está hablando así, ¿no? Porque les digo, cuando empezamos siendo Baby Army, y ves todas estas cosas, dices, ay, qué raro se comportan, o sea, ¿por qué pasa eso, no? Pero pues de costumbres asiáticas. Sí, lo que yo decía, ¿no? Muchas veces esta parte es cultural, ¿no? O sea, claro. Por eso a mí me llamaba tanto la atención. Yo decía, es que esto no puede, o sea, tiene que tener una razón social por la cual esto no es mal visto, ¿no? Porque inclusive me tocó ver, yo conocí a BTS después de que vi Hwarang. Yo cuando vi Hwarang, bueno, sí, vi a Tae, ya, nuestro primer contacto romántico fue en Hwarang, porque yo lo vi y dije, ay, qué bonito y después supe que era V de BTS, ¿no? Entonces ya como que ya fue otra señal de que algo estaba pasando con él, pero recuerdo muy bien, no sé si ustedes recuerdan, la conferencia de prensa que dieron todos los actores de Hwarang, en el que Tae dice que él quiere ser muy masculino y se sienta y cruza la pierna y se ve todo menos masculino, ¿no? Porque él dice que quiere ser masculino como sus compañeros de Hwarang. Pero ¿sabes qué? O sea, se ve todo menos masculino en este lado del planeta, porque en el otro lado del planeta, o sea, en su lado del planeta, tienen una visión diferente de lo que nosotros consideramos masculino. Es justamente a lo que iba, ¿no? O sea, todos se reían de él, ¿no? Y les voy a ser sincera, yo decía, pues apenas les digo que yo empezaba a conocerlos, ¿no? Conociendo incluso la cultura coreana, ¿no? Lo único que yo sabía de cultura es que estaba cerquita de Japón, o sea, la verdad, no sabía mucho de ellos, ¿no? Entonces cuando yo dije, pero es que, perdón, pero ninguno se ve masculino, ¿no? O sea, y estaba Park Hyun-sik, Park Seo-joon. Mira, es como, te voy a decir, no sé si ahora que anduvieron de gira mundial estos del Juego del Calamar, que los protagonistas pues son de arriba de 50 y tantos, ¿no? O sea, de nuestra rodada más o menos. Y en lugares que fueron de Occidente, pues obviamente todo el mundo los trataba pues como un señor de 50 que platicara su experiencia, ¿no? Pero cuando hicieron conferencia de prensa también y entrevistas en programas en Japón y en China, o sea, al señor de 50 y tanto lo ponían a hacer el aigo con los cachetitos y el otro con cara de, o sea, imagínate un hombre de esa edad haciendo eso, ¿no? O sea, era como de, o sea, pero ya, es lo que, Dios, ¿no? Lo que ustedes dicen, ¿no? Para nosotros, bueno, porque lo he repetido varias veces durante el programa, pero de verdad el choque cultural cuando entras a conocer la cultura coreana
cuando conoces a los chicos de BTS, cuando te empiezas a familiarizar con ellos, con estas conductas que ellos tienen, o sea, sí de verdad, por eso yo les decía, ¿no? Es un reto, de verdad es un reto, porque a lo mejor las palabras pues las buscas en el glosario y encuentras el significado, seguramente lo vas a encontrar en algún lado, pero todo el contexto que lleva esa palabra, a veces eso Exacto, es lo complicado de entender, ¿no? exacto. Sí, 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 tal cual. Fíjense, chicas, que otras de los términos que, siendo muy Baby Army, a mí me llamaban la atención o me confundían, y ya caí en la cuenta de por qué me confundían. Cuando me decían la rap line o la vocal line, o sea, entiendo en inglés qué es, o sea, la línea vocal, la línea del rap, pero precisamente porque no los ubicaba bien, o sea, quién era quién y qué era exactamente cuál era su papel dentro de la agrupación. Digo, había visto videos, pero Por ahí hay un blog de la revista de Tejión donde pueden identificar todas las lines que hay. exactamente, ¿no? Pero además son términos que no solamente se utilizan para BTS, sino en general en el mundo del K-pop. Sí. Pero bueno, ya después, obviamente, ubiqué. Es que en el caso de BTS, Namjoon, J-Hope y Suga son la rap line y los otros 4 son Son la los que vocal rapean line. y la vocal Sí. line son los vocalistas, ¿no? Exactamente, Y ¿no? dentro de eso también hay las líneas de las posiciones. En el K-pop Exactamente. hay, digamos que se asigna un lugar. O sea, cuando los vemos en un escenario, tienen un lugar asignado. Cuando los vemos en las fotografías, si ustedes buscan las primeras fotografías, sobre todo de BTS, cada vez que iban a premiaciones y eso, siempre se ponen en el mismo orden, ¿no? Está Tae en un lado, luego está Suga, luego me parece que Jin, en medio Jungkook, luego va del otro lado RM, luego sigue Jimin, no, J-Hope y termina, no, Jimin y termina con J-Hope. O sea, tienen una forma de colocarse. Dentro de las coreografías también hay una forma de colocarse. Y aquí entra, pues, eso que tiene que ver con la alineación, que pues es parte, o sea, no es porque llegas y te pones donde te tocó, o sea, digo, donde quieres, sino les tocó, ¿no? Y dentro de los grupos de K-pop está, por ejemplo, también la dance line, que es los bailarines, los que son los bailarines, hay un bailarín principal, bailarines secundarios, ¿no? Así, los que son la línea del centro o center line, que normalmente en el centro, en cualquier grupo de K-pop, colocan a los que son como más carismáticos, más llamativos, ¿no? Que están ahí, si se fijan, prácticamente en la mayoría de las coreografías al centro va Jimin, Jungkook y Tae. Normalmente son ellos los que están ahí, porque son como la parte de los que tienen como más carisma, más así, chistosones, lindos, guapos, etcétera, ¿no? Pero también hacen, por Relajados, ejemplo, digamos. exacto, relajados. Pero también hay las líneas por edad. Por ejemplo, Tae y Jimin son la línea del 95 y J-Hope y RM son la línea del 94. O sea, es como así, como agruparlos, ¿no? En una forma. O la línea de los Kim, que es RM, Jin y Tae. Claro, o la O sea, Magne o sea, Line. para acabar pronto, a los coreanos les encanta esto de Todo clasificar. estructurar, todo Todo estructurar y estructurado, o sea, clasificar, de exacto. verdad que sí. La Bueno, Magne y sí. Line, por ejemplo, Magne quiere decir el menor de un grupo, del Ujú. que sea. O sea, por ejemplo, aquí no preguntamos la edad, pero Jania y yo no somos No, para nada. las Magne de aquí, ¿no? Debe de ser la Pero, banda. o sea, aunque lleguen, o sea, aún en grupos de gente muy mayor, siempre hay un Magne. El Aquí Magne, las más magnet serían América y tal vez la banda, o no y sé, Luz, después no sé qué edad Luz. tenga, ¿no? Pero bueno, eso también, y eso tiene que ver, no porque digan, ay, el chiquito del grupo, o sea, tiene que ver mucho por cuestión de jerarquía. La cultura coreana es una sociedad muy de jerarquía. Entonces, ahí tiene mucho peso la edad, los que son mayores y los que son menores. El término magné se aplica a hombres y mujeres, o sea, es igual. Ujú. Y en cualquier grupo, en una reunión, siempre hay una cuestión como de protección o de consideración o de atención especial al magné del grupo, sea el Ujú. grupo que sea, ya sea en una empresa, en una oficina, en un grupo de K-pop, en un grupo de amigos, o sea, siempre hay así como que el magné o los magnés tienen como esa de que ellos van a aprender de los grandes y entonces los grandes los cuidan a los chicos. Sí, Inclusive esa es ve la parte. relación que tiene, por ejemplo, en este capítulo que vimos de Suga, que tiene como invitado a Jungkook. O sea,
para Suga, su bebé es Jungkook. Y como él dijo, no importa los años que tengas, o sea, tú vas a seguir siendo el que le decía, ay, que a mí me da un montón de risa, que dice que no sabía distinguir entre pipí y popó cuando lo conoció, ¿no? Porque pues siempre, o sea, él lo vio chiquito, ¿no? Pero fíjense, si todavía, o sea, si esto les suena enredado, espérense al siguiente tema. O sea, esto de verdad es muy complicado, que es esta cuestión de que yo también, otra de las cosas a las que a mí se me hacía muy complicado y además no entendía, no sabía ni qué onda, es este famoso streaming, ¿no? Esto del streaming y de los charts, y que yo decía, ¿qué onda con esto? Si yo estaba acostumbrada a seguir a un grupo o a un artista, y yo lo único que hacía era pues escuchar su música todo el día porque me gustaba, no porque tuviera que tener, o sea, no porque tuviera que hacerlo para que se lograra algo, ¿no? Simplemente la escuchabas porque te gustaba, ¿no? Pero ahora, con esto de los charts y del streaming y de todo eso que son términos para muchas de nosotros nuevos, es parte también es la columna vertebral definitivamente yo creo que del fandom, ¿no? Son términos anglosajones, ¿no? O sea, vienen más de Estados Unidos. El streaming, nosotros lo escuchamos mucho, pero es realmente estar reproduciendo la música de los chicos en las diferentes plataformas, porque por la estructura de las plataformas te va a contar que si Pero para bueno, el los objetivo de la reproducción es mantenerlos en primer lugar de los charts. Los charts son las listas de popularidad. Entonces, el fandom, como dices bien América, son términos estadounidenses, el streaming, el chart, ¿no? Es mantenerlos todo el tiempo en los primeros números de popularidad. Se considera que ese es parte del trabajo de los fans, ¿no? Mantenerlos siempre en los primeros lugares de popularidad. Y entonces para eso tienes que hacer el streaming, y el streaming en cada plataforma pues tiene sus curiosidades o sus detalles, porque tiene que ver ya con los algoritmos. Sí, pero bueno, fíjate, todos estos términos, como dices América, Jessica, son términos nuevos. En mi época o antes era, pues sí, ¿no? O sea, escuchar la música pues para darle como más apoyo al cantante, ¿no? Pero llegas de repente al fandom y de lo que estamos hablando de las baby armies y empiezas a escuchar estos términos. Y yo les puedo apostar que aunque vivimos en esta época de los algoritmos y de las no sé qué, en nuestros grupos hay muchas, y no me refiero nada más a gente de mi edad o de 10 años más chica que yo, sino gente de 30, 40 que cuando entran al fandom no saben qué es esto del streaming, no saben qué son los charts, o sea, no porque no conozcamos lo que significa, o sea, más bien, no porque no sepamos qué sea, sino porque el término, que es prácticamente lo que nos está llevando este programa, es lo que no conocemos. O sea, los términos ahora son diferentes. Luz, ¿querías comentar algo? Sí, van rápido, yo voy atrás siempre. No quiero dejar de nombrar las 3 J en las líneas, que ya hemos pasado el tema, pero dentro de las 3 líneas, yo cuando conocí cómo bailaban las 3 J, me encantó y los empecé a recontraseguir y demás. Y mostrarles a todo el mundo, mirá, viste cuando bailan, son divinos. Bueno, estoy hablando de JK, de J-Hope, que lo adoro, y de Jimin. Y la forma y la manera y la pasión que cada uno tiene para bailar, cómo se muestra cada vez que ellos tienen estos videos cortitos o que nos muestran cuando ensayan, ¿no? Después, uno de los chips que descubrí y me encantó y lo sigo desde siempre, más allá del sope y demás, es el Tuseok. Yo los amo. Así que, bueno, eso me había quedado como detrás de ustedes que venían hablando todo rápido. Y con respecto a los streams, me parece que hay mucha gente que es muy apasionada y va muy rápido, y para estar dentro de los grupos y cumplir lo que las plataformas piden, muchas veces dentro de los grupos te piden muchas cosas. Por ejemplo, hay que evidenciar si realmente estás haciendo el stream, ¿no? Yo en una época viví eso como algo muy estresante, entonces particularmente hago stream, pero sin estar dentro de los grupos. Así que... Inclusive, Luz, lo que dices, hay grupos que están dedicados a estar compartiendo cómo se van moviendo estos charts o estos, lo dijiste, Jessica, se me fue, los charts son las listas, ¿no? Estas listas, cómo se van moviendo y tienes que hacerlo. Y sí, de verdad, yo creo que llega un punto que debe de ser estresante,
Yo creo que ahora con esto de que el algoritmo te va a recordar si estás haciendo streaming y entonces te va a mandar más información, pues eso también se refleja en números para los cantantes ahora, ¿no? Antes comprabas tu disco y pues lo ponías en tu casa todo el día y ya. Ahora eso implica muchas cosas, o sea, que la gente los conozca más, que lleguen a, o sea, por los mismos medios de comunicación que hay ahora. Claro, es que con la llegada de lo digital cambió eso totalmente en nuestra época. De hecho, Ujú. bueno, aclaro que yo estoy en la línea de ustedes, estoy más cerca por mi edad, que recién decíamos, no sabía dónde estaba ubicada Luz, bueno, más cerca de ustedes. En mi época ibas y comprabas el disco, eras fanática de una banda, comprabas primero el cassette, el long play, el disco de pasta chiquito, ¿no? Después pasó el CD, iba y escuchabas en la tienda de música cuando salieron los Discman, ¿se acuerdan? Tenían el disco Sí. de música y podías escuchar el disco. Y ahora todo digital y bueno, para escuchar el disco y para escuchar el single y demás, nos quedamos hasta la 1 de la mañana, 2, para esperando que salga, no sé, Sweet Dream. Es que mira, por ejemplo, antes se medía la popularidad de los cantantes por las ventas de los discos y por Exacto. la gente cuando los pedía en las estaciones de radio. O sea, las Ujú. estaciones de radio medían qué artista era más popular o no, porque la gente hablaba para pedir tal canción y con las ventas de discos. Pero desde que pues cambió el mundo digital, hay varios tipos de conteo, ¿no? Uno son las ventas del álbum físico, tal cual, las ventas digitales, donde tú puedes comprar solamente una canción o puedes comprar un álbum completo, que antes pasaba que comprabas el álbum y a lo mejor una canción no te gustaba o dos, y pues ni modo, ya venían las 10 y uno las oía a las 10, ¿verdad? O sea, no había otra. Pero ahora, por ejemplo, que ya, o sea, puedes comprar el álbum digitalmente o puedes comprar una canción o dos o tres o las canciones que te gustan más de manera digital. Ese se cuentan como ventas y popularidad. Y está la otra parte del streaming, que es la reproducción, digamos, de manera orgánica, ¿no? Que se le llama, que orgánica Compulsiva. básicamente es gratuita, ¿no? O sea, la parte orgánica es básicamente que no te cuesta, o sea, te cuesta una suscripción, a lo mejor una plataforma o a veces ni siquiera te cuesta la suscripción, pero que la reproduces de manera orgánica porque literal te gusta. Compulsiva, exactamente también, ¿no? Y entonces en eso se cuenta la popularidad de la reproducción. Que obviamente para, o sea, a uno como fandom, pues ahí estás, ¿no? Escuchándola, 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 escuchándola. Pero Que es como, parte del apoyo que como hay, haces. exacto, como del Perdón. apoyo. Pero esta cuestión de las diferencias en cómo hacer el streaming tiene que ver porque obviamente como son plataformas digitales, pues hay lo que se llaman los bots, ¿no? O sea, los bots literalmente, pues es una programación para que se reproduzcan en automático. Que incluso se dice que muchos artistas a veces compran a los bots para que haya reproducción. Normalmente son artistas que apenas están como en crecimiento, ¿no? Y que necesitan pues una empujada para que su música empiece a sonar. Y entonces por eso tiene que ser cada tanto tiempo, de tal forma, de tal veces, para que se identifique, o sea, para que la programación de la plataforma identifique si es un humano o es un bot, ¿no? Un robot. Es lo que te voy a decir, o sea, un bot, que es, bueno, un bot es alguien que no es real, hay una programación que se va a estar reproduciendo, o sea, no es una persona que está haciendo el streaming, digamos, de manera manual, sino que ya hay una programación, ¿no? Sí, o sea, eso exacto, es un bot. es un programa que se hace para que a través de perfiles falsos, ¿no? Que están reproduciendo la canción de manera automática, las canciones de manera automática. No, decía que Jess, como ella siempre nos explica también todo, creo que de hecho en YouTube, ¿no? Es cuando tenés que hacerlo manual, es una de las plataformas que, bueno, reproducís la canción, volvés a hacerlo, o si no pasan 2 horas, tenés que poner otras canciones, volver a la canción, y eso es Pues manual. básicamente es en todas, ¿no? O sea, como que la tienes que buscar, agregar a tu lista, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Y hacer las playlists famosas o las listas de reproducción en YouTube. O sea, cada plataforma tiene sus diferentes requisitos, digamos, ¿no? De uso. Es que yo quería decir sobre el streaming, pues yo acá en Colombia estoy a cargo, digamos, como de hacer streaming para BTS, es decir, como al universo que entré con ellos, también entré a ese universo del streaming al principio,
para hacer la reproducción de las listas de Spotify y hubo un momento en que yo no sabía cómo muy bien hacer esta labor, porque la verdad es como escuchar la misma canción miles de veces, básicamente, porque las playlists casi que tienen 3, 4 canciones que son focus cada día, y esto lo que implica es escuchar esta canción, no sé, ¿qué te digo yo? Más de 30 veces, y esto pues deriva en un lugar en el que yo decía, bueno, esto podría ser genuino o podría no ser genuino y definitivamente obligarme a hacer esta tarea del streaming. Y terminé fue haciendo ediciones de video para, de hecho, pues en mi red no tengo redes personales, sino que solamente tengo redes para BTS, en donde editamos videos y hacemos, digamos, un streaming diferente, tratando como también de visibilizar los videos que tienen como tan bellos BTS también, ¿no? Como la producción de los videos que es tan bella, más que hacer esto del Spotify, porque hubo un momento en que ya pensaba que era muchísimo, era avasallador, como todo el tiempo escuchar BTS solamente, y como decía Jess en algún momento, pues bueno, yo escucho más bandas aparte de BTS. No, de hecho sí escucho muchas bandas de ese lugar del mundo, pero digamos que no, esto del streaming es algo que es una tarea como de día y noche, y es una tarea supremamente juiciosa que te absorbe un montón. Yo también muy al principio, yo realmente esto del streaming se me hacía como muy extremo, el estar ahí todo el tiempo. Yo lo escuchaba o me clavé un tiempo, una temporada, pero era en el afán de conocer el material de ellos. Era en ese afán, más allá de pensar en el streaming, todo esto, yo simplemente era para conocer. Escuchas la canción, buscas la traducción, intentas entender el contexto de la canción, ¿no? Quién la escribió, todo ese trabajo. Pero hay otra cosa que a esas alturas de verdad no me queda claro, chicas. La onda de las votaciones. O sea, ¿quién las organiza? ¿Para qué? O sea, entiendo que hay votaciones de diferentes cosas en Corea. Bueno, En el mundo. en el mundo. Pero luego me he encontrado, bueno, muy al principio también, me encontraba con un montón como de, o sea, las mismas compañeras, las mismas armies que conocías, te instaban a tal votación. Entonces, de pronto me di cuenta que había votaciones también en Estados Unidos para BTS o para alguno de los miembros, pero realmente su funcionamiento, no me, sigo teniendo dudas, cuáles son reales, cuáles no, ¿de qué se trata todo eso? Sí, Fíjate fíjate que que esto que decía Ujú. Dubia acerca de las votaciones, bueno, ahorita Jessica les voy a explicar esta, que ha sido una de las cosas, yo creo, más difíciles que nos ha tocado vivir dentro de los grupos, porque mucha gente se aprovecha de este tipo de situaciones, ¿no? De que si tú pones una votación en donde pones a competir uno de los miembros de BTS o al grupo en general, se va a ir una ola de apoyo impresionante, ¿no? Entonces, creo que lo hemos explicado muchas veces, Jessica, en los grupos de por qué no, o lo que decía Dubia, ¿no? O sea, ¿por qué a veces es tan complicado esto de las votaciones? Exacto, ¿no? Bueno, las votaciones empezaron siendo también una forma de medición de popularidad de un artista cualquiera. Los primeros que empezaron a hacer esta cuestión de las votaciones, ¿se acuerdan del canal de MTV, que tiene como 30 años? O sea, los primeros videoclips de los artistas que existían en el mundo empezaron a hacerse en una plataforma que se llamaba MTV, que era un canal de música, y que MTV pasaba estos videos musicales y MTV empezó a hacer votaciones, ¿no? Que la gente hablara o mandara, había como los foros, ¿no? En línea a través de plataformas de mensajería, donde pues la gente votaba por un artista o algo y se hacían premiaciones. O sea, las primeras premiaciones de MTV empezaron siendo a través de votaciones, o sea, lo que es más popular. Eso en realidad se usa prácticamente en todo el mundo y prácticamente en todo el mundo del espectáculo, que a lo mejor si no están muy pegados al mundo del espectáculo, pues no lo habían escuchado antes o no sabían, pero, por ejemplo, digamos, un ejemplo muy básico es que acá en México los premios telenovela son por votaciones de la gente que sigue tal telenovela o tal artista o lo que sea, ¿no? Otro de las importantes, o sea, que empezaron a ser muy grandes
a hacer esto como muy popular, como todo prácticamente lo popular que conocemos en el planeta viene básicamente de Estados Unidos, que pues era lo que hacía popular antes, ¿no? Que también era esta del Billboard, ¿no? La cuenta de Billboard que conocemos ahora y que es una revista, una página, o sea, es todo, es una industria. La palabra Billboard como tal se traduce como cartelera, ¿no? Entonces, en la cartelera, pues quedaban los artistas más populares, así como el cuadro de honor en la escuela, ¿no? Obviamente primero de Estados Unidos, pero por eso, pues todos los artistas querían hacer el crossover, ¿no? O hacer el salto a Estados Unidos, entre ellos los latinos, entre ellos los asiáticos, etcétera, etcétera, hasta que Billboard empezó a hacer listas para cada género musical y empezó a hacer listas para cada área del mundo con votaciones para que la gente votara por los artistas más populares. Así como en Estados Unidos y en México y en cualquier parte del mundo, pues llegaron a Asia. Y entonces cadenas de televisión y de radio en Asia, pues empezaron a hacer también esta cuestión de las votaciones con premios, ¿no? Está el Mnet, ¿no? Está el de los premios Mama, que literalmente se les otorgan a los artistas por votación. O sea, la gente entra, vota y pues ellos van subiendo de categoría. En todos lados hay premiaciones que son por votación y premiaciones que son asignadas por un comité que califique el trabajo de los artistas. Pero esa parte de las votaciones, que pues a lo mejor uno hasta que no se mete de lleno en un fandom, pues no te enteras que existen, ¿verdad? Y que andan ahí por el mundo, en todo tipo del entretenimiento, pues cuando entra uno al fandom a hacer ARMY, pues eso es lo primero que empiezas a ver. Entonces, hay votaciones oficiales, que son, por ejemplo, de este tipo de canales, ¿no? Donde literalmente se hace un evento al año, donde se premia a estos artistas, se presentan los artistas, ¿no? Y pues la gente, obviamente, los que votan, pues ganan ciertos niveles de premio, ¿no? Como la mejor canción, el mejor álbum, el idol más popular, ¿no? La pareja más popular de los K-dramas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Estas votaciones normalmente suelen pasar una vez al año. En Billboard es una de las plataformas que durante todo el año está haciendo votaciones, ¿no? Hace cada 3, 4 meses votaciones hacia diferentes géneros musicales y entonces pone a competir el disco, el álbum, el sencillo o single, que luego cuando escuchen single se refiere a un sencillo o una canción solita, y hacen este tipo de votaciones. Pero de ahí, pues nunca falta el vival, ¿verdad? Como dice Jania, que alguien dijo, oye, pues es una forma de mover a la gente, ¿verdad? Y así como antes era que la cadena, ¿no? Que, ay, escribe la cadenita y velo a entregar a 10 gentes y tal, y te vas a ganar tal cosa y tal. Pues, obviamente, con la cuestión de Internet, mucha gente lo que empezó a hacer es crear estas páginas de votaciones. Que estas páginas de votaciones tienen lo que se llama el dominio y el subdominio. El subdominio son subpáginas donde hacen, por ejemplo, la votación de el grupo más popular de K-pop, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo está de, oigan, métanse a votar, por favor, porque los Stray Kids ya nos están ganando, ¿no? O el líder más popular del K-pop, ¿no? Y entonces todos vamos a votar por Arem porque Subin de TXT ya lleva 2 números arriba. Porque obviamente, pues el chiste es mover a la gente para que esté picándole, ¿no? Esas votaciones que te dicen, cada hora puedes entrar y estarle picando. Si no es de una plataforma conocida, pues obviamente es que tú estés entrando y le estés generando tráfico a la página. Y al generar tráfico, sucede que Google, una página que tiene mucho tráfico o que tiene una gran cantidad de tráfico, es una página que entra en monetización, ¿no? De ahí Google Claro. empieza a meterle comerciales, le mete anuncios y todo, y obviamente Google cobra a esos anunciantes porque su anuncio pase cada 2 horas o cada hora. Entonces, por eso hay muchas páginas que te dice, cada hora puedes entrar a votar, ¿no? Y está ahí. Ujú. Normalmente, por ejemplo, los de MTV, los de Billboard y eso, que luego los hacen así, los hacen cada de repente 3 o 4 meses, cosas así, pero por ejemplo te dicen, tienes 10 votos al día y puedes volver a votar hasta mañana, ¿no? A menos que tengas como una membresía o cosas así. Pero son Pero fíjate, premiaciones, Jessica, perdón que te interrumpa, sí, pero por ejemplo, estas cadenas como MTV y estas cosas, ¿no? ujú, Sí les dan una una visibilidad placa, al grupo, o sea, sí, sí, claro, no, aparte de la placa, o sea, son televisoras o no sé cómo se llaman, sí, que son muy impresas, grandes y que tú sabes
empresas que sabes que si te avisan que ya ganó BTS, hay millones de seguidores que van a ver y van a conocer a BTS. Pero estas que es la que estamos comentando, que ponen a competir a Music, Jisoo de Award, Blackpink exacto. con Jungkook, ¿no? O sea, ni siquiera es el mismo género, o sea, un cantante, una cantante, o sea, este tipo de cosas es las que muchas veces han llegado a confundir a las baby armies, inclusive a armies, ¿eh? Hace poquito nos Sí. pasó en el grupo que gente que ya tiene años con nosotros y por alguna razón se confundieron y empezaron a hacer votaciones, porque siempre tratamos de cuidar el hecho de que no gastar nuestra energía en votaciones que les van a dejar un beneficio económico a alguien. Y No que vale los la chicos pena, ni o sea, se no van a tiene enterar. caso. Ni les llega premio, Y ni que no les van a llega recibir mención, nada. ni nada, ni siquiera, ¿no? Pero aparte de eso, Claro, también porque te genera a vos estrés y ese estrés trae otras consecuencias. Y Exacto, porque más todo el cuando mundo somos está preocupado porque ya ¿eh? bajamos dos números, ¿no? Todo el mundo Sí. está preocupado y no. Mi experiencia con el stream cayó en un vértigo. O sea, con eso les digo todo, por eso después tuve que controlar y bueno, uno empezar a ver. Las páginas de stream son exigentes y te generan estrés y estás Claro. todo el tiempo. es que imagínate, Cuando haya en mi grupo entrado hace un par de meses una Baby Army, que hace 6 meses que ella es Baby Army, ¿no? O sea, que es Army, y ella está muy con lo del stream. Entonces una de las chicas me dice, mira, ¿por qué no le decimos o que se tranquilice? Porque está todo el día, hicieron esto, hicieron lo otro, ¿cómo evidencio? En este grupo tengo que evidenciar. No, tranqui, porque, bueno, entonces esperamos a una reunión física de nosotras para vernos y ahí le comentamos cómo hacíamos nosotras. Pero me gustó porque ella como que ha encontrado su lugar en nuestro grupo, mandando las playlists todos los días, pero también sabe que no tenemos el ritmo que ella tiene y la pasión que tiene ahora, porque ella hace 6 meses que está en esto y está en un grupo de acá de Argentina que se dedica a hacer stream, que es Room BTS Argentina. Entonces, es totalmente diferente a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestra comunidad, que somos de acá de San Juan y somos mujeres grandes, la mayoría, y que tenemos otros objetivos con nuestra fanbase y con nuestra Y otro comunidad. tiempo, o sea, disponibilidad de Sí, otro tiempo también. otro ritmo, otro y que algo tiempo, que es bien, otra... y algo que yo creo que es bien importante, que es lo que te iba a comentar, que nosotros hacemos siempre mucho hincapié en nuestros grupos y en todos lados, cuando hay una reunión de BTS, que nos juntamos las ARMYs y obviamente el tema es BTS, y de la convivencia que hay entre los grupos, es que esto está para disfrutarse. O sea, el día que No tú para sufrir, empiezas a exacto. sufrirlo, ya no vale la pena. Sí, O sea, lo que tú decías, o sea, totalmente. termina en un Aparte, vértigo, no. ¿a quién le tenés que evidenciar que vos estás haciendo tal cosa? O sea, ¿por qué No, hay que aquí yo creo que evidenciar? es ¿Por qué mandás fotos? claro, ¿Por qué tenés? Y esto es alimentar, como decís vos, a otras personas, a páginas y cuestiones que monetizan, que les genera que no dinero. tiene nada que ver con el apoyo, o sea, no tiene nada que ver, obviamente no estamos cuestionando ni para nada el apoyo por ejemplo, nosotros vivimos 24/7 apoyando a BTS, o sea, nuestra vida gira alrededor de ellos, pero no vamos a apoyar cosas que sean totalmente inútiles, ¿no? Yo le decía a Jessica y bueno, Claro. comentaba ahorita con las chicas, lo comentábamos. Por ejemplo, MTV obviamente los va a proyectar, sí hay una proyección ahí. Esas votaciones, por supuesto, Sirve que son para algo, benéficas para ellos claro. porque los van a conocer, ¿no? Pero bueno, como estamos viendo, la verdad es que esto de ser ARMY es muy complicado. Y yo les decía, si hablando de falsedad, es algo que también nos ha costado, yo creo, mucho trabajo y que a veces suena hasta un poco como medio chusca la situación, pero de verdad que nosotros nos hemos encontrado con baby armies que de repente abren su Instagram o su Facebook y tienen un mensaje de Jungkook, de Tae, de Nam, de no sé, Quiero ¿no? ser tu amigo, gracias por ser mi fan. Sí, quiero ser tu amigo. Yo cuando me escribió Tae casi me desmayo de la felicidad. Bueno, aparte de todo, te contactan y te mandan mensaje en tu idioma. Entonces dices, ok, claro. Bueno, mira, ahora habla muy bien español. Ponle que eso puede pasar,
porque ya todas las plataformas tienen traductor automático. O sea, puede pasar. No es Pero raro créeme, que de repente te pueda llegar en un idioma, porque eso tú lo puedes configurar en tu red para que tú lo escribas y aparezca en otro idioma. Eso vamos a darle el beneficio de la duda. pero déjame decirte, Pero Estefa, que cuando obviamente eres Baby Army, bueno, al no menos lo de las que sabes, yo, claro. no lo sabe exactamente. Pero mira, otra de las cosas te pone, es que me le escapé al staff para mandarte un agradecimiento personal. O sea, No, ¿ustedes ¿y creen que si sabes? hay 50 millones de Army van a Deja tener de usar tiempo el teléfono, para eso? estoy usándolo escondido para hablar con vos. Sí, o sea, ¿ustedes creen que van a tener tiempo para hacer eso? Obvio Pero que no. además, ¿saben qué es lo más curioso de todo? Que ustedes podrán pensar, ay, no, ¿quién va a caer en esto? Nosotros hemos tenido experiencias de varias chicas de los grupos que han caído. Hubo el caso de una Y de todas señora las que era edades, ¿eh? De es todas lo que te las iba a edades. comentar. Esta señora ya estaba jubilada, ya era de Guatemala, no me acuerdo si era de Guatemala o del Salvador, y les dio se los juramos por Dios, les dio sus ahorros a un tipo que no me acuerdo quién era, ¿te acuerdas, Jessica? Si era Jungkook, supuestamente, Creo que era Jungkook. Ajá. Qué les dio, terrible. le Le dio sus depositó no sé cuántos ahorros miles de pesos. porque era lo que le habían dado por su jubilación, y se los dio. No es cierto, ¿En Dios, serio? jefa. Sí. Dios, Es en serio. viste, te llega un O mensaje sea, de Jacob y dice, quiero ayudar a abuelita, por favor, ¿me podrías mandar dinero para poder yo en este momento? Sí, porque aparte ya sabes que de los rumores que hay, ¿no? No es que la compañía me maltrata, o sea, no nos dan de comer, nos tienen hostigados. O sea, son hombres de 30 años, por Dios. inclusive hace poquito Con salió en las millones, o sea, noticias. de una No señora. tengo dinero, ellos manejan nuestro sueldo, no sé, ¿me podés cargar una tarjeta? Esa es la otra. Claro, las tarjetas Te famosas. paso este número o pasame tu clave de, ay no, Dios, un Pero montón hace Esa de señora poquito estaba hubo desesperada creo que fue con un actor, ¿no? Esa señora que con tú Brad Pitt, dices. con Brad Pitt, con Brad Pitt que No, se hizo pasar por. yo vi una que era, o sea, la señora de 60 y tantos también, que También sabes hasta la con sacaron no sé qué Enrique programa, Iglesias. porque decía que le hablaba Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Ujú. Y ella Ay, no ya es le cierto. había solicitado el divorcio a su marido porque Enrique Iglesias Ujú. iba a ir por ella para llevársela. Y el marido habló al programa, ¿no? Y dijo, y es que por favor, o sea, necesito que alguien me ayude a quitarle esas ideas a mi esposa. Entonces él, o sea, fíjese la solución que el hombre pensó es, voy a la televisión para que alguien por favor contacte a Enrique Iglesias para que Enrique Iglesias le diga a mi esposa que él no es. Ujú. O Pero sea, fíjate, es lo que y la dices, señora podrá lloraba, o sonar, sea, es que creidísima. podrá sonar a chiste, o sea, dices, ay, no, o sea, eso no pasa, o sea, están exagerando. Y sí No, sí pasa. pasa, o sea, de verdad que a estas alturas, en la edad que muchas de nosotros tenemos, hay gente que de verdad cae en este tipo de En alguien prácticas que le habla bonito. sin escrúpulos. Sí, porque digo, ya no sería meterlos en una cuestión psicológica de las Es necesidades ingenuidad, ¿no? y que Claro. de repente llega alguien y te las cumple o te las cubre, pero eso es otro tema. También es como, está bueno, o sea, aparte de que sea otro tema para otro podcast, está bueno apoyar el tema que estamos en este momento haciendo, lo que estamos haciendo acá, que es educar. Eso está muy Claro. bueno y es Claro. enseñar y educar. Entonces, siempre que entre alguien nuevo a tu grupo, que sea considerado Baby Army, te comente estas cosas, más allá de que por ahí nosotras nos reímos y demás, ahora, después de las cosas que nos han pasado, ¿no? Porque cada una tendrá su experiencia, está bueno decir, mira, acá existe esta otra parte oscura donde te estafan, te mienten, Claro. Y era algo que teníamos que tocar precisamente en este programa, que no nada más les puede pasar a una Baby Army, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera. Sí, Bueno, lo Silvia. que quería comentarles, chicas, es que, bueno, ahorita estamos hablando de los integrantes de BTS y estos mensajes que les llegan a las Baby Armies o a cualquiera, o sea, cualquiera, o de cualquier figura pública. Pero lo cierto es que, como dicen ustedes, es que para nosotros, ahorita, hoy por hoy, pues eso suena así como ¿de verdad te creíste eso? ¿De verdad? Pero bueno, la cuestión es que también muchas mujeres de 20, 30, 40, 50, 80, han caído en estas estafas del coreano que te contacta. Porque
Entre la influencia del O K-drama y de... del viudo americano y que fue Esa es otra. militar jubilado No, pero Esa ahorita es lo que otra. dice que te Dubia quiere es llevar a muy otro cierto. país. Ujú. No, pero lo que dice Dubia es, me imagino, ahorita continúes con lo que estás comentando, pero me imagino que lo que Sí. dices es por la influencia de los K-dramas. O sea, todas soñamos con el protagonista de la serie. Es que mira, esa es Exactamente. otra cosa que funciona gracias al algoritmo. O sea, el algoritmo detecta que tú estás siguiendo una corriente, ¿no? Y entonces esta gente que se dedica a estafar, generalmente es gente que sabe también utilizar, hackear redes y todo. Y como cualquier delincuente, ¿no? Por ahí decían que la sociedad es la madre de todos los vicios, porque uno ocioso tiene tiempo para ponerse ahí, o sea, si lo hicieran para bien, pero no, lo hacen para buscar la forma fácil de delinquir, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, se ponen a ver tus redes, ven que sigues a un grupo, o sea, hay formas de detectar a través de los algoritmos, ¿no? ¿Cuál es tu preferencia de las cosas que oyes, que ves, que sigues de videos? Y obviamente, pues el que te va a contactar, pues ya sabe cuál es tu pata floja, ¿verdad? O sea, por dónde te van a llegar. De hecho, creo que nunca les he contado, ¿verdad? Que tuve mis 3 coreanitos fans. Bueno, les cuento rápidamente. Yo tengo cuenta de Instagram. Comencé con una cuenta de Instagram desde hace varios años, donde era mi perfil de señora de las manualidades, ¿no? Y de mamá de 2 críos. Entonces, era mi perfil muy light, seguían mis amigos, conocidos todos, nunca, o sea, todo tranqui. Pero un día, un buen día, se me ocurrió cuando lanzó J-Hope Jack in the Box. Por alguna razón, yo hice un clip de una fruta que se me hizo dragón, no me acuerdo cómo se llama la fruta, se me hacía estéticamente muy bonita, no tiene un sabor tan característico, pero se me hacía hermosa la fruta, ¿no? Y puse una foto con el fondo de la música de J-Hope. Bueno, déjenme decirles que tuvo un montón de likes y o sea, de chicas que evidentemente seguían a BTS o a J-Hope y tuvo muchos, o sea, muchos, Se hizo viral, digamos, casi. pues no viral precisamente, pero bueno, a partir de ahí, después empecé a notar que me empezaron a seguir personas que yo no conocía, ¿sí? Entre ellos, cuando entraba alguien, yo regularmente las personas entiendo que, por ejemplo, en Instagram, te das cuenta, te avisan que alguien te está siguiendo y tú por correspondencia le empiezas a dar seguir también. Yo no hago eso. Yo primero reviso quién me está siguiendo, para empezar, ¿no? Bueno, la cuestión es que me cae un perfil, dice que me está siguiendo y veo quién es. Y era un chamaco coreano, ¿no? O sea, al menos eso decía su perfil. Coreano, no sé, veinteañero. Y yo fue así de, o sea, hello, o sea, que hace un veinteañero coreano siguiendo el perfil de la señora de las manualidades. O sea, hello, ¿no? Obviamente revisé la parte de ¿cómo se llama? Cuántos seguidores tenía y demás, y era o sea, un perfil que tenía de verdad 3 fotos, sí en Corea, en lugares de hecho hasta emblemáticos, pero evidentemente yo Así ya tenía suelen ser. sí, exactamente. Entonces, yo obviamente con esta buena escuela de mi maestra Jania y mi maestra Jessica, entonces yo dije, o sea, debe ser un estafador, seguramente, ¿no? Que esta señora cuarentona, que ve que, porque, o sea, que le gusta una agrupación como BTS, seguramente ve K-drama, seguramente está enajenada con su coreano ideal, ¿no? Pero si supiera que no tengo, nunca tendré acceso a mi coreano ideal en la vida. Y eso ya lo asumí. Es más, ya lo vi hasta con un psicólogo. Pero bueno, la cuestión es que para mí era evidente. A mí no me, la verdad es que al principio ni siquiera le tomé, o sea, le tomé atención, pero cuando empecé, de pronto cuando vuelvo a entrar a ese, o sea, a mi perfil original, había otros 2 chicos, ¿no? Ya sabes, ¿no? El coreanito, cuerpito de gimnasio, carita bonita, y yo dije, ah, caray, soy irresistible. O sea, era así como, no, todo iba, hasta ahí estaba tranqui. Cuando decidí cambiarle el nombre al perfil y borrar todo y bajar lo que me interesaba, fue cuando empezaron a llegarme los mensajes más inapropiados, ¿sí? Inapropiados me parecieron y creo que jamás respondí, o sea, nunca di pie a
jamás respondí un mensaje, pero empezaron, como no respondía, uno de ellos empezó a aumentar el tono de los mensajes, ¿no? Y dije, tranquilo, hello, yo no me llevo así contigo, yo ni te conozco. Entonces, le comenté a mi esposo y bueno, le digo, voy a hacer esto con mi perfil para que no te llame la atención, la. Así como tú decidas, vamos a ver la manera en la que ser más cerrado tu perfil. Y básicamente el nuevo perfil lo utilizo como monitoreo, o sea, es mi perfil para monitorear. ¿Qué monitoreo? Obviamente BTS, el K-pop en general, obviamente empresas consolidadas como Billboard, como cuentas del mundo del espectáculo mundial, no solamente coreanas, sino mundial. Eso es, evidentemente sigo a las Army John Forever, por supuesto, en su perfil de Instagram, por supuesto a la revista, pero es básicamente lo que yo sigo, Army Teens también, por cierto. Pero bueno, esa es mi experiencia relacionada con este tema, pues para avisarles a ustedes, chicas, de cualquier edad, chicas y chicos, ¿no? O sea, de cualquier edad, que esto sucede y de pronto te enfrentas y pues hay que abordarlo y sacudirte este tipo de personas que seguramente lo que buscan es timarte. Y no nada más en este caso, o sea, no nada más en el caso de buscar una supuesta relación en donde obviamente es obtener una ganancia económica de estos tipos, pero también pasa muchísimo, de verdad, chicas, es que se los hemos dicho 1000 veces, muchísimo en la merch. Cuando nos ha pasado muchas veces, inclusive nosotros tenemos filtros en nuestros grupos, tanto de las redes, por ejemplo, en el grupo de Facebook, en el que todo el tiempo estamos checando lo que se está publicando, lo que siempre, todo el tiempo, ¿no? Hay gente que está dedicada a eso, ¿no? A estar revisando que no precisamente no haya este tipo de publicaciones en las que según se están muriendo, perdón por lo que voy a decir, pero es que así lo publican Están ellas. con una super urgencia, Con una necesidad. se les están muriendo las madres casi, y necesita vender la merch, ¿no? Y te la vende súper barata. No, y aparte, ¿sabes qué? No nada más, o sea, yo no sé cómo le hacen para tener tanta merch, porque no nada más, digo, si yo sí voy a vender mi merch, que son 3 cosas, pues nada más vendo una, ¿no? Pero Pues no, es que aquí ni te la venden tienen, que las obviamente bolsas. coleccionan No, obviamente. fotos y las ponen, ¿no? Bueno, pero, o sea, yo a lo que voy es que nosotros sabemos que es un fraude, pero hay gente que no lo sabe, que ni siquiera piensa, a ver, ¿cómo voy a vender 10 bolsas? ¿No? O sea, si se supone que es tu merch personal, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros estamos todo el tiempo constantemente recordándoles, por favor, no vayan a caer en estos fraudes, o sea, no es verdad que se están vendiendo el merch, lo más seguro es que es un fraude, hay gente que cae. Y miren que bloqueamos a las publicaciones, bloqueamos a los participantes del grupo que según venden esto, pero lo siguen, o sea, buscan la forma de Cambian seguir de creando perfiles y sí. Sí, cambian de perfiles, crean perfiles falsos y la gente sigue cayendo en este tipo de fraudes. Y nos ha tocado también algunas chicas del grupo que hace poquito me enteré que de verdad algunas habían habían depositado hasta 3,000 pesos, o sea, en merch que pues que nunca les contestaron ya después, porque obviamente haces el depósito, te bloquean y dónde las encuentras, ¿no? Entonces yo Claro. creo Sí, que ya no también existe, todas ¿no? Que bueno, para que más o menos se den idea de las que no tienen su dinero en pesos mexicanos, ¿no? Más o menos 3,000 pesos vienen a ser, ahorita les digo cuándo, para que se den una idea, todas las personas que nos escuchan de O sea, poquito otro dinero no lado, es. ¿no? Son más o menos como $150, ¿no? Aproximadamente, 150, poquito más de $150, que pues es una cantidad, pues considerable, ¿verdad? Como para caer en este tipo de situaciones, ¿no? De fraude. No estamos diciendo que todas las tiendas en línea sean fraude, no, tampoco estamos diciendo, porque hay unas que son muy confiables. Yo, por ejemplo, he comprado en algunas en las que ya sé que puedo comprar ahí y que no hay ningún problema.
Sé que a veces para llegar a estas tiendas, pues no es fácil. A lo mejor tuviste que pasar 2 o 3, ay, sí, fraudes. No, no es cierto, espero que no. Pero sí, Pero o sea, investigarla. sí hay que O sea, tener mucho, siempre cuando investigarla. vean un ¿Y perfil sabes qué? o una tienda, Por recomendación. busquen en las redes, busquen que tengan calificación ahí, váyanse a los perfiles directos, Por busquen recomendación también es que bueno. te lo recomienden, ¿no? Nosotros en el grupo tenemos eso también, esta idea de ayudar y acompañar. Si vos le pasás la página de un Go a alguna de las chicas que está en el grupo o las que empezaron en esto o quieren empezar a coleccionar, le tenés que ayudar y hacer el seguimiento también, porque no es fácil entrar, revisar Excel, pagar que vos pensás que pagaste el ítem, después tenés que pagar el envío, tenés que, Sí. todo un mundo también detrás. Y esperar si es a casilla, acá pasa casilla coreana o casilla USA, ¿no? Entonces, hay veces que hemos esperado 2 años para que lleguen las cosas, chicas, y las nuevas no saben eso. Entonces, hay que Exacto, acompañar. también eso, ¿no? Porque a veces tarda mucho tiempo la mercancía y pues es parte obviamente pues tiene que pasar un montón de cosas, ¿no? Aduanas. Aduanas, Y exacto. aparte, De hecho, si me y a- permiten, jefas, sí, próximamente un programa que está pensado para realizarse aquí en el podcast es precisamente explicarles, no solamente a las baby armies, también a las chicas que tienen más tiempo en el fandom, pero que no saben utilizar esta herramienta, como es cómo comprar una membresía en En Weverse. Weavers. ¿Cómo comprar la mercancía? O sea, ¿qué te conviene más? ¿Hacer la compra en Estados Unidos para que te manden a México? Es O más a fácil. cualquier Latinoamérica. O cualquier lado de Latinoamérica que hacerlo desde la tienda en Corea, ¿no? O sea, vaya, todo ese tipo de cosas también va a haber un programa específico para eso. Y bueno, creo que una cosa que nos falta comentar, jefas, chicas, es sobre las dudas, sobre todo porque lo acabo de ver en el chat, en el grupo en el que estoy de Armies Joe Forever, en el grupo A. Acabo de ver un rollo no complejo, un rollo con el tema de las cuentas oficiales en Instagram de los integrantes de BTS. Cuáles sí, cuáles no, unas tienen verificación, incluso escuché la breve explicación que le hiciste a esta compañera, Jessie, tratando pues de explicarle, pues, porque ella discutía que pues eso a lo que ella le dio seguir, pues tenía la señal de la verificación, ¿no? La palomita. Ujú, ujú. Y pues bueno, sería bueno que aquí también ampliaras esta parte de la verificación, ¿no? Y las cuentas oficiales de los chicos. Sí, básicamente, bueno, las que ya tenemos mucho tiempo en el fandom, sabemos que pues antes era muy complicado porque ellos ninguno tenía, bueno, más bien era más fácil identificar, porque ninguno tenía una cuenta personal, solo existía la cuenta de Twitter, que era, ellos tenían una cuenta de grupo en Twitter donde todos ellos podían interactuar, además de sus perfiles en el Fan Café, que era antes de que tuvieran Weavers, ¿no? Y en el Be Live. Ahí el Be Live era una plataforma donde ellos podían hacer los lives y el Fan Café era donde era un lugar como de foros donde ellos podían interactuar, pero era una plataforma, digamos, oficial. Y ellos no tenían más que la única red social que ellos tenían básicamente acceso, o bueno, que manejaban de manera pública, era el Twitter, ¿no? Que era un Twitter general que manejaban los 7 y siempre ha habido también las cuentas oficiales de la empresa, ¿no? La empresa tiene las cuentas, en ese momento era la de BitHit, ahora son a nombre de Hive Labels, que manejan normalmente de todos los artistas y tienen en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas, que es donde ellos promocionan literalmente pues el material que hacen los chicos. Y a partir, si no mal recuerdo, del 2022, o sea, despuesito de que anunciaron el hiatus famoso, fue cuando abrieron sus cuentas personales de Instagram, pues para estar en comunicación, o más bien para ellos, sí, comunicarse o comunicar lo que quieren comunicar ellos con los fans, ¿no? Las cuentas de ellos son cuentas que ellos solamente se siguen entre ellos y a la compañía. Esta es una de las formas como de identificar
Otra es que tienen todos los comentarios cerrados en las publicaciones, ¿no? De repente lo abren a veces en las historias de Instagram, es donde abren que se les pueda comentar. Namjoon de repente es el que más seguido lo hace, pero en general en las publicaciones de su feed y eso siempre tienen los comentarios cerrados para que la gente no pueda comentar, ¿no? Las cuentas que luego vemos que están como con los nombres de ellos y publican las mismas fotos que publican ellos y eso, pero que son falsas, digamos, generalmente tienen comentarios habilitados, cosas así. Y hay veces que tienen este circulito azul que tiene una palomita blanca, el simbolito es el check, ¿no? Blanco, que esa verificación se paga. O sea, tú puedes tener, cualquier persona puede tener una cuenta verificada, nomás tiene que hacer un pago, ¿verdad? Que se hace a Instagram o a X o a YouTube o a cualquiera de las plataformas, donde tú tienes que demostrar que eres una persona real, ¿no? O sea, literalmente mandas una identificación oficial, que puede ser un pasaporte, el ID de tu país, tal, ¿no? Tienes que dar tu número fiscal, o sea, te pide varias cosas para verificar que eres una persona real. Y la cuenta, y ya, abres el nombre, ¿no? Las cuentas de ellos, obviamente, todas están verificadas, pero de repente salen otras cuentas, como esta que mencionaban en el grupo ayer, que tenía el circulito azul y decían, bueno, ¿por qué si no es de ellos tienen el circulito azul? Porque como hace rato decíamos que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Y de los crímenes y demás. Pues una de las cosas que últimamente, no tan últimamente, pero que ha salido eso, es que hay personas que son, digamos, prestanombres que compran cuentas, o sea, compran verificación de cuentas, dan sus datos y todo para comprar cuentas, y luego esas cuentas las revenden a otra persona que quiere comprar la verificación, pero que no tiene con qué respaldarla, ¿no? Entonces vamos a poner, a lo mejor, no sé, en Instagram, por decirles algo, pagas $10 mensuales por la verificación, pero a quien se la venden, pues les cobran a lo mejor 15 o 20, pues ya ganaron, ¿no? Y entonces, pues también nunca falta algún aprovechado que dice, pues voy a abrir mi cuenta como si fuera TAE para poner cosas ahí y las utilizan, obviamente ese tipo de cuentas normalmente también para estafas y cosas de esas, porque aún el que compra la cuenta que la está pagando, pues sabe que va a recuperar más dinero estafando gente, ¿no? Y que de hecho el nombre de las cuentas es muy parecido al nombre de la cuenta original. Sí, le cambian a lo mejor una letras más o algo así, sí. Hay unas cuentas en Instagram que traen el nombre de los chicos y luego traen un punto y dice Beat Hit Company o algo así. Esas son cuentas de fans. No, pero son cuentas de fans que normalmente también, o sea, casi a la par que suben suben lo mismo que Hive, ellos. Suben lo mismo que Hive, ajá, pero esas son cuentas de fans. Pero, por ejemplo, normalmente cuando son cuentas de fans no están verificadas. Son cuentas que no están verificadas. Y que incluso a veces en la descripción le ponen cuenta fan de y ponen la cuenta oficial o la fan base o lo que sea. Pero estas que sí están verificadas, obviamente son pues gente que la mayoría de las veces ni siquiera es ARMY, ni siquiera es eso, son gente que pues lo toma como literalmente eso de suplantar, ¿no? Identidades pues para generarse. Si les parece bien, en la caja de la descripción de este programa puedo o podemos poner la dirección de las correcta de las cuentas oficiales. Tomen en consideración quienes nos escuchan que Jungkook se eliminó su cuenta. O sea, como que no encontró no se halló en Instagram. No se halló en Instagram, ¿no? Yo quiero agregar que lo mínimo que puede llegar a pasar es que te estafen siguiendo estas cuentas y demás. Es peligroso, es complicado, no es para que tengan miedo, pero bueno, para advertir, nunca está de más, ¿no? Sí. Inclusive también hay cuentas falsas que hemos visto muchas, que es el hermano de Suga, el hermano de Tai, la hermana de Tai, y son falsas. Entonces, yo creo que, miren, algo que siempre les decimos, este programa, la intención de este programa ha sido, pues sí, guiar un poquito a las baby armies, obviamente contar nuestra experiencia dentro de todos los comentarios, pero sí guiarlas para que ustedes no caigan en estos fraudes. Nosotros lo que siempre les decimos en los grupos es, váyanse a las páginas oficiales. No crean todo lo que dicen. Es que dijeron, no. Todo lo que vean en internet no se lo crean.
No, y hasta que haya comunicados oficiales de la empresa, hasta en ese momento ustedes crean. Ya saben que puede ser por Weverse o por X, ¿no? Que son como que las plataformas que más utilizan ellas para dar estos comunicar. comunicados. Entonces, no se crean en todo lo que ustedes escuchan, porque desgraciadamente en este afán de apoyar a BTS, mucha gente se ha aprovechado. Que Desgraciadamente, esto empieza, no por pasa no ejemplo, nada más con hace BTS, o sea, poquito, ¿te pasa con todo acuerdas también mundo. que hace poquito que le sacan la noticia de que Jungkook se acaba de lastimar en el servicio militar y la empresa no lo está Ujú. apoyando? O sea, normalmente ese tipo de publicaciones alarmistas, Información. de información alarmista, pues es con la intención de generar tráfico a las redes y que la gente se mueva, ¿no? Pero también eso es bien importante que las Baby Army lo sepan, ¿no? Cuando ellos han tenido alguna situación de salud, accidente, cualquier tipo de cosas, la compañía lo publica. O sea, la compañía nunca ha Ujú. escondido ningún tipo de cosas que sea grave que tengan los chicos o algo, a veces aún ni siquiera tan grave, ¿no? Situaciones que no son tan graves, pero cualquier tipo de cosas que afecta a cualquiera de los miembros, la empresa inmediatamente lo comunica de manera oficial, o sea, nunca ha ocultado ese tipo de información. Entonces, si no está publicado por la empresa, no es real. Exacto. Y otra cosa que es lo que les iba a decir ahorita, por favor, se los pedimos, no crean ni vayan a tirar hate a cuentas que porque alguien dijo que están en contra de TAE. O sea, la empresa está en contra de TAE y lo odia y no lo va a apoyar nunca. O sea, esas cosas muchas veces, como yo les digo, ¿no? O sea, como les hemos dicho, en el afán de apoyarlos, a veces nos creemos este tipo de cosas que no son verdad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues le Y que no damos tienen vista a ninguna todo lógica, ¿no? y que además crean, dicen, es que no comenten esto porque entonces se va a hacer viral. Pues cada que dices que no lo comenten y lo comentas, se hace viral. O sea, lo Claro. mejor es dejarlo pasar. O sea, lo ves, ni siquiera lo abras, ni siquiera reacciones, nada. Estas cosas se hacen tan públicas porque nosotros, en el afán de protegerlos, también esta falsa idea de proteger a los chicos con este tipo de cosas es Como si más bien fueran indefensos. perjudicarlos, ¿no? No, y es un perjuicio para ellos, ¿no? O sea, Claro. ves algo que es ilógico, no lo abran, no lo lean, no lo compartan, dejarlo ahí porque realmente sí afecta a los chicos, o sea, realmente sí lo afecta. Y como les decimos, esto pues es parte del camino que se recorre de cuando entras al fandom, cuando eres Baby Army, a que ya tienes más experiencia, que de verdad nunca acabamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, pero sí es parte de que al principio, pues en este afán de apoyarlos, muchas veces acabamos, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, perdón que sea redundante, pero acabamos perjudicando, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este programa, que les haya gustado tanto como nosotros lo hemos disfrutado. ¿Algo más que quieran agregar, la banda? Pues ya para despedirme, quisiera hablar de Weavers. Digamos que esta página, esta plataforma ha sido una experiencia linda como Army, encontrarla, porque sí te permite quizás al menos leerlos de vez en cuando. Hace poco pues Jimin anoche dio muchas respuestas y eso es supremamente emocionante, o el día que Jungkook se conectó un montón de tiempo a cantar, y creo que nunca había sido tan emocionante ver a alguien al otro lado de una pantalla. Entonces creo que sí es muy lindo como esa plataforma de Weverse para realmente acercarse a los artistas que tanto queremos, tanto amamos. Hay tantas bandas ahí, pero pues BTS claramente es la que me tiene ahí. Entonces, como para cerrar eso, el agradecimiento a esa plataforma que realmente te permite conectarte con el artista que te gusta. Verlos cantar o verlos dormir, ¿no? Yo dormí América. literalmente junto a Jungkook. O a Lluvia. Hobby, que se aventó 12 horas. Ese es otro boleto también con Hobby. Va a decir Luz, tranquilitas con mi bias. Yo ya iba a decir algo, que lo han disfrutado y lo han sabroseado, como dicen todas, porque lo han tenido en México, así que Eso sí. Pues quiero terminar, una chicas. bellota más. Bueno, ya para América. cerrar esto como conclusión, pedirles, por favor, a las Baby Army que se acerquen a las personas que estén ya con más tiempo en el fandom,
que pregunten, que se acerquen de verdad sin pena a preguntar a las chicas del grupo y se acerquen a sus administradoras, ellas les pueden ayudar, les pueden aclarar muchísimas dudas. Que por favor en todas las redes sociales siempre lean las descripciones de los perfiles, que se aseguren que tengan las características que ya les mencionó Jessica, comentarios cerrados, que a cuántas personas siguen, porque realmente son muy pocas personas las que siguen. Me atrevo a decir que el que más personas sigue y es en la red de TikTok es Hobby, que es el que sigue más perfiles y es el que ha hecho como más comentarios, pero de ahí en fuera casi todos los chicos se siguen solamente entre ellos. Y obviamente a la empresa, ¿no? Y pedirles a las baby veteranas que no sean groseras y que no sean intolerantes con esas nuevas chicas que están ingresando al fandom, porque a veces caemos en ¿cómo les puedo decir? A veces caemos en ser groseras sin querer ser groseras porque creemos o obviamos cosas que nosotros ya sabemos y que pues ellas no saben. Entonces, por favor, Son chicas. cosas que son repetitivas, a lo mejor para unas, para otras es nuevo. Para otras no. Entonces, nada más pedirles eso, que seamos empáticas entre nosotras mismas para que siempre se siga hablando bien de este fandom y los chicos sigan creciendo con el apoyo que nosotros les damos. Sí, apoyo total a tu comentario, sí, definitivamente. Todas estamos aprendiendo y todas llegamos a este fandom sin saber nada. Y no faltó alguien que nos ayudó, como tampoco faltó alguien que nos criticó. Pero bueno, es parte de. Pero aquí con nosotros ustedes se van a estar en su lugar seguro, como dicen las chicas. Dubia, ¿algo que quieras comentar? Claro que sí, jefas. Chicas, bueno, yo quiero concluir con esta parte. Hablamos de varias cosas muy interesantes, de muchas dudas que tienen las Baby Armies, que tuvimos nosotras en su momento, incluso cosas nuevas que aprendemos aunque tengamos 3 años, 4, 5 años dentro del fandom, ¿no? Quiero hablar un poco de los chips, que a mí en lo particular me parecían violentos y invasivos. ¿Y en qué sentido lo digo? Ya se explicó toda esta parte de la connotación coreana y demás, pero de este lado del mundo, como me enfrenté a muchas cosas que tenían que ver precisamente de enlazarlos o de relacionarlos de manera romántica, yo no tengo nada en contra del amor, o sea, ni nada sobre la decisión en el ejercicio de la sexualidad de los seres humanos. Los veía violentos porque se me hacían muy invasivos, precisamente. Yo me decía, bueno, ¿y si sí, qué? ¿Eso lo va a hacer mal cantante? No, o sea, ¿va a dejar de gustarme? No, así de simple y sencillo. Pero bueno, en ese sentido, por eso se me hacían de mal gusto, invasivos. Yo sé que cada persona los ve de manera distinta, pero no, me reitero nuevamente en esta postura de los chips no me gustan, ni de ellos, ni de nadie, ni de parejas heterosexuales, ni bisexuales, ni homosexuales, porque se me hacen invasivos. Claro, es parte de la fantasía de los seguidores, de los fans y demás. En ese sentido, quiero verlos, o sea, quiero verlos hasta ahí, ¿no? Es que es fan y ella o él quisiera ver a tal pareja juntos, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con lo que uno encuentra en internet. No te creas todo lo que escuchas, lees o ves en la red. No te lo creas, por favor. Vamos, Luz. Bueno, agradecerles por este momento, por darme la posibilidad de compartir con ustedes el podcast. Y en lo que me gustaría hacer hincapié es en Weverse, en las plataformas seguras, en los grupos seguros, en llegar a las fanbases que son conocidas, por ejemplo, Army Jam Forever. Si te genera estrés, si te genera incomodidad, no es tu lugar. Así que busca un lugar seguro, hablar con las personas que tengan un poco más de experiencia dentro de los grupos también acompaña, ¿no? Dentro de tu comunidad, un grupo de WhatsApp. Y si podés llegar al grupo en los encuentros que solemos tener, ¿no es cierto? Mateadas, les decimos acá en Argentina, ¿no? Nos juntamos a tomar un mate, vamos a una feria, nos conocemos físicamente, es lo mejor. Todos hemos pasado
por el ser Baby Army o a lo mejor transitar un caminito al principio solas. Entonces, está bueno que te juntes a celebrar, a divertirte, a expresarte y sobre todo a llevar el mensaje de BTS, que es el amor por uno mismo, el amarse, que no significa ser egoísta, sino compartir. Entonces, seamos felices y sigamos juntos, como dicen los chicos. Así es, Luz. Sí, sí, sí. No se trata de ser egoísta, se trata de compartir. Me gustó eso, me gustó. Jessica. Pues bueno, yo creo que igual quiero reiterarles, ¿no? Que no se crean todo lo que ven en internet. Si no tienen un ARMY cerca a quien preguntarle, pues váyanse a Google, búsquenlo varias fuentes, vayan a varias partes y pues traten de encontrar la información. Por ahí han mencionado las chicas varias que pues en los grupos y pues obviamente sabemos que mucha gente que nos escucha no está en los grupos que tenemos, ni en otros grupos y a lo mejor no encuentran ni sabe dónde está. Entonces, bueno, pueden ir a las redes sociales de nosotros. En la descripción siempre dejamos los enlaces también, donde, o sea, entran a la descripción y pueden encontrar enlaces donde se pueden juntar en los grupos donde estamos. Los grupos que tenemos de Army Young Forever, tenemos gente pues de habla hispana en general, ¿no? No solo de Latinoamérica, también tenemos gente que vive en Europa, pero que es de habla hispana, etcétera, en Estados Unidos, ¿no? Y pues es la mejor forma de encontrar la información. Y si de todos modos no pueden encontrar un grupo o no saben buscarle en Google o lo que sea, váyanse directo a Weverse o Weverse, como se lee, digamos, en español, y ahí es donde seguramente, pues, es donde van a encontrar la información más oficial. Y de ahí también los va a llevar a las cuentas oficiales de tanto de los chicos como de la empresa, ¿no? Esta plataforma básicamente pues es la principal fuente de información que tienen tanto la empresa como ellos de todo lo que hacen. Y pues un gusto haber estado aquí. Así es. Y bueno, antes de despedirme, no nos podemos ir sin la letanía de las redes sociales que son un mundanal, que son muchas, Dubia. Por supuesto que sí. La revista de Tejión tiene presencia en Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Puedes buscarnos como @revista de Tejión. Para las seguidoras de BTS que son adultas, está la fanbase Army Young Forever y puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, X y TikTok como @armyyoungforever.rt. Army Teens es el lugar seguro para todas las menores de edad. Búscanos en Instagram y TikTok como @ArmyTeensRT. La revista de Tejión es la primera revista digital en español creada por mujeres latinoamericanas que aborda todos los temas relacionados con BTS y la ola Hallyu. Puedes sumergirte en sus contenidos en la página web www.revistadetae.com. Estando ahí, no olvides darte una vuelta a nuestra tienda en línea, donde encontrarás merch física y digital que estamos seguras te encantarán. Le califica, comenta y comparte el blog de la revista de Tejión. En este apartado descubrirás una diversidad de artículos de opinión a cargo de grandiosas colaboradoras experimentadas. Por último, esperamos tu valiosa visita a nuestro canal de YouTube, Korea Young Forever Magazine, enfocado en la influencia del K-pop, los K-dramas, la gastronomía y los negocios en el mundo occidental. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final de este episodio. Si te agradó el contenido, compártelo. Eso nos ayudaría mucho para llegar a más ARMYs. Hasta la próxima emisión. Y bueno, pues Jania Vega para servirles a ustedes. Sí, ha sido un placer. Yo me quedo con esta parte de no se estresen porque no saben todos los términos, porque a veces sí nos confundimos de páginas, porque a veces creemos cosas que no debemos de creer. Todas estamos aprendiendo todos los días. De verdad, no importa cuánto tiempo tengas, siempre va a haber. Hay una broma dentro de los grupos que dicen, siempre hay una foto o un video que no has visto. Que nunca has Así visto. nosotros. Siempre va a haber algo que no sabemos. Entonces, se los decía también, ¿no? Aquí estamos para disfrutarlo, para gozarlo, para vivir con ellos esta experiencia de vida, para reírnos, para llorar con ellos. Y todo lo que está alrededor es únicamente para que
podamos disfrutarlo de una manera segura, porque al ser esto tan grande, pues nos volvemos un poco susceptibles a lo que decíamos, ¿no? A gente que se quiera aprovechar. Entonces, la finalidad de este programa ha sido esa, que ustedes conozcan un poquito más de cuentas oficiales, de términos que se utilizan, pero principalmente, y nos quedamos con esto, disfrútenlo, gócenlo, disfruten el ser baby armies veteranas, como dijo Jessica, que nos pasó a molar a todas las demás, pero disfrútenlo de verdad. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Y como siempre decimos, ¿no? ¿Por qué no podría ser de otra manera? La revista de Tejión, siempre abriendo caminos. La revista de Tejión, siempre abriendo caminos.